Hermanitos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bueno, pues aquí nos encontramos con el hermano Richie y el hermano Guido para, van a dialogar un tema súper importante. Y yo, miren, yo ya estoy lista, hermanos. Esto es solo para cristianos católicos. Recuerden que los grandes concilios eran para dar respuesta. Por ejemplo, bueno, yo hablo de los concilios, no estoy hablando de este diálogo, los concilios eran para dar respuesta, por ejemplo, no sé, a una crisis de doctrina, y ahí los concilios para ponerse de acuerdo, etcétera, ¿no? Pero nosotros, como somos católicos, a veces tenemos posturas diferentes. Entonces, ahorita están dos católicos aquí. Quieren ellos dialogar un tema sobre la jurisdicción de Pedro. Bueno, ellos ahorita ya van a decir a cada uno, ¿no? Entonces, hermanos, denle like, por favor, compartan, por favor, ojo, somos católicos. Acuérdense que los diálogos se hacen entre los cristianos católicos. Bien, vamos a darle un paso, un tiempecito, 1 minuto, 2 minutos para que se presente cada uno y después les digo la temática de este diálogo, ¿sí? ¿Y qué hago yo aquí? Bueno, esto no es un debate, yo lo que hago aquí es para ayudarlos a los hermanos con los tiempos. Y si alguno de ustedes que está viendo que va a haber este diálogo, si tiene preguntas después las pueden hacer y ahí se las responde Guido o Richie. Pero ahorita, si tienen preguntas interesantes, al final del diálogo, pueden hacer las preguntas y yo las anoto aquí, y claro que se la pregunto, ya se la pregunta a Richie o a Guido. Por ejemplo, que digan, Betty, yo tengo esta pregunta a Guido, así, 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 yo le hago la pregunta a Guido, o Betty, ¿me entienden? Bueno, entonces, dicho esto, hermanos, vamos a iniciar en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero vamos a dejar que se presenten, primero vamos a dejar cualquiera de los dos, no sé yo cuál se quiere presentar primero. Betty, yo porque soy el invitado y si quieres. Dale. Bueno, gracias, bendiciones. Un saludo aquí en el nombre de Cristo Jesús desde Palmira, Valle del Cauca, Colombia, extensivo a nuestra hermana y amiga Betty Valenzuela, que tuve la oportunidad de conocerla cuando estuvo por acá en Colombia, y también a nuestro hermano y apologista Risbel Meléndez, que se encuentra en Barquisimeto, Venezuela. Vamos a tener un diálogo que de tiempo atrás me lo había propuesto Risbel Meléndez sobre el tema del primado de jurisdicción del Papa, cómo lo entendemos o cómo lo podemos ver desde ambas ópticas. Espero que sea del agrado de todos ustedes. Compartan esta información y que todo sea para la mayor gloria de Dios. Gracias, bendiciones. Gracias, Guido. Richie, adelante, mijo. No se te escucha, Richie, tu audio, por favor. Bueno, un saludo a todos los hermanos, especialmente a Betty y a Guido, ¿no? Gracias por estar acá. Gracias a Betty por aceptar ser la moderadora, a Guido por aceptar la conversación, este diálogo, que como bien ya dijeron, no es un debate, es un diálogo entre católicos, ¿sí? Vamos a tratar diferentes posturas o perspectivas que tenemos sobre el primado de jurisdicción. Cada uno va a presentar sus argumentos. Y como bien dijo Guido, soy de Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela, y bueno, me dedico a la apologética ya desde hace 10 años. Actualmente estoy estudiando la licenciatura en teología y soy el director del Ministerio de Apologética Católica, Católicos por Convicción. Les pido a todos que, bueno, presten atención, tomen nota y si les gusta el contenido, pues lo compartan. Claro que sí, hermanitos. Bueno, ¿qué hago yo aquí? Como les decía, yo vengo a ayudarlos a los hermanos con el tiempo, ¿sí? Con el tiempo. Bueno, aquí tenemos ya unos hermanos en el canal de Rich. Ahorita me voy a una vuelta en el canal de Guido. Hermanita bendecida Gaby, Dios, gracias por estar aquí, por moderar. Nosferatus también, si pueden compartir. Maynor Elías, también muchísimas gracias por estar aquí, hermanos. Antes de que inicie, comparten y recuerdan, hermanos, pónganse bien listos. Yo voy a poner todos mis 5 sentidos. Y porque a lo mejor también yo voy a estar preguntando, aquí estamos para aprender de 2 personas, pues que en este caso tienen conocimientos de la jurisdicción del primado de Pedro, ¿sí? Guido, ¿no nos dijiste que venías a defender tú? ¿O no escuché? No, vamos a mirar el tema desde 2 ópticas y yo ahorita hago ya mi presentación. Ya más que todo quiero desde el punto de vista más histórico. Desarrollar. Muy bien.
Richie, ¿también igual o quieres decir cuál es tu postura? Sí, no, igual que Guido, o sea, cada uno va a presentar su postura de cómo entiende el primado de jurisdicción, cada uno lo va a fundamentar desde su punto de vista con sus debidos argumentos. Bien, ¿cuál de los dos va a empezar? Guido. Guido, cuando hables te pongo tu tiempo. Voy a apagar mi cámara también para ayudarle a la internet de Richie. Y cuando prenda la cámara van a faltar 2 minutos. ¿Está bien? ¿Estás de acuerdo así? Sí, quedamos 8 minutos y si de pronto nos extendemos un poquitico más, Sí, máximo hasta los 12 más o menos. claro. Ya. Excelente. Adelante, pues. Pero antes, para que por favor Risbe me comparta pantalla y entonces ahí sí me puedes poner. Listo, ya ve que empiezo. Y si pueden apagar los micrófonos, empiezo desde ya. Bueno, ya. Bueno, hermano, esta es la constitución dogmática del Concilio Vaticano I, Constitución dogmática Pastora Eterno sobre la Iglesia de Cristo, cuarta sección del 18 de julio de 1870 por el Papa, que es un beato Pío IX. Y quiero que pongan mucho cuidado en esto donde dice cómo se presenta siervos los siervos de Dios con la aprobación del Sagrado Concilio para perpetua memoria. Esto es de obligatoriedad, porque pues una constitución dogmática para todo lo que es católico romano. Todos los que nos adherimos a la sede de Pedro, de la cátedra petrina, estamos obligados a creer esto. No nuestros hermanos ortodoxos que tienen la misma tradición, la misma sucesión apostólica, ni nuestros hermanos protestantes, porque no están sujetos a dicha autoridad. Lo que uno puede analizar, porque ayer estuve otra vez mirando, que es interesantísimo, los invito a que la vean, es una constitución donde el Papa y los obispos tratan varios temas muy sencillos. Primero que todo, que el papado viene de origen divino, no es algo que fundó Constantino, ni mucho menos, porque es una promesa y un legado, una misión que le da el mismo Jesucristo a uno de sus apóstoles, Simón Barjona, que después recibe el nombre de Pedro, Cefas, Kefas, como quieran llamarlo, y hay dos pasajes muy importantes, dos pericopas. La primera, que más o menos es hacia el primer año del ministerio público de Jesús en la región de Cesarea, donde dice: tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Le da poder de llaves para atar y desatar individualmente a Pedro. Y después de la resurrección en Juan 21, el 15 al 18, cuando le dice: apacienta mis ovejas, después de la resurrección. En base a esos dos textos podemos nosotros decir que hay una misión especial del apóstol Pedro, que especifica acá la Constitución, pues de una manera muy amplia. También se habla sobre lo que es la colegiabilidad, o sea, todos los apóstoles en comunión con el romano pontífice, como era inicialmente también en la época de la iglesia primitiva. Se habla de la sucesión apostólica y lo que es la infalibilidad pontificia, que en eso estamos completamente de acuerdo. Hay otras cosas que aparecen en la Constitución Pastor Eterno, donde se nos dice que, claro, evidentemente, por ser la iglesia de Jesucristo, porque él es el pastor de la iglesia, recae sobre Pedro y por lo tanto tiene una primacía, por así decimos, de jurisdicción en todo el sentido de la palabra, que abarcaría pues todos los poderes que vienen directamente por Jesucristo. Lo que sí no especifica, y eso ya es la otra parte, lo que sí no se especifica, Pastor Eterno, es como es una institución también humana que abarca 20 siglos, de 267 obispos o personas, desde Pedro, empezando por Lino, hasta Francisco, pues evidentemente eso tiene un transcurrir histórico, eso ya es lo que se llama la crítica histórica o el rigor científico. De eso es lo que me voy a dar cuenta yo, en el sentido de que cómo ha sido esa evolución de ese primado de jurisdicción del obispo de Roma. Aquí tenemos la Constitución Pastor Eterno, Vaticano I, lo mismo, y este numeral es muy interesante, quiero que pongamos cuidado, dice: por lo tanto, si alguien dijera que el bienaventurado, estamos hablando de Pedro, apóstol Pedro, no fue constituido por Cristo Señor y como príncipe de todos los apóstoles y cabeza visible de toda la iglesia militante, o que era solo un primado, aquí está, solamente un primado de honor y no de verdadera y propia jurisdicción que recibió directa inmediatamente de nuestro Señor Jesucristo, sea anatema, o sea apartado de la comunión. Esto nosotros decimos amén. Lo que no especifica la Constitución, y que vuelvo a repetir, eso ya es como decíamos, ya nuestros historiadores, nuestros catedráticos, lo que usted estudia en una universidad, en un instituto, es de cómo fue esa misma evolución de ese mismo legado que recibe inicialmente Pedro y que, vuelvo a repetir, hereda, por así decirlo, desde Lino hasta el Papa Francisco. De hecho, los ejemplos que voy a dar yo no aparecen en la Constitución Pastor Eterno. Por lo tanto, porque no es, la Constitución Pastor Eterno no es un tratado de apologética, no es un tratado sobre la historia del papado, sino que es algo de orden doctrinal. Y quiero que vamos, y voy a hacerlo, primero fuente primaria, que es la Sagrada Escritura, y lo voy a hacer de esta Biblia católica, que esta es una de las últimas Biblias católicas que tenemos, que es la Biblia de la Iglesia en América, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, el CELA, o sea, la Conferencia de Obispos en América Latina.
hay una cita bíblica que me llama mucho la atención porque esto no es argumento protestante, esto no es argumento de los ortodoxos. Hay una cita que, como decíamos, es revelación divina plena y definitiva, que es la epístola del apóstol Pablo en Gálatas 2, capítulo 9, que más o menos está fechado, como decíamos, hacia los años 60, más o menos lo que tenemos entendido, y da una característica muy especial. Pablo dice, pues, para los fieles de Galacia, en el versículo 9, vuelvo a repetir en la Biblia católica, dice, Santiago, y esto vamos a hablar de cuál Santiago es, Cefas, que en este caso sería Pedro, y Juan, eran considerados para esa época, para los años 60, como las columnas de la iglesia, reconocieron la gracia que me fue dada y nos dieron a mí y a Bernabé en signo de comunión para que nos dirigiéramos a los que no son judíos y ellos en cambio a los de la circuncisión. Básicamente lo que nosotros podemos observar es que la organización de la iglesia, sin dejar a un lado ni el primado petrino, ni el poder de llaves, ni el pastorado de sus iglesias, pero lo que podemos ver en la praxis que aparece en fuente primaria es que para los años 50 o 60 eran 3 las columnas, por así decirlo, que tenían, por así decirlo, el liderazgo de la iglesia. Hay que aclarar que este Santiago, de acuerdo a los propios biblistas católicos, no es Santiago el menor, sino que sería Santiago llamado el justo, que para algunos sería para nosotros un pariente de Jesucristo y para nuestros hermanos protestantes el hermano carnal, pero nosotros creemos que es un pariente de Jesucristo y que también tenía un cargo importante que era el obispo de Jerusalén, que fue donde nosotros vemos que hacia los años 48-50 se dio el concilio de Jerusalén, que es un referente importante. Entonces, aquí está el gran dilema, cómo nuestros exégetas y teólogos y biblistas católicos, para no rayar con el dogma y no caer, pues por así decirlo, en un acrónimo, porque de todas maneras no podemos ser más papistas que el Papa, cómo nuestros teólogos católicos de esta Biblia, como aparecerá en cualquier otra Biblia, pueden mirar exegéticamente cómo entendemos Gálatas 2:9. Pues aquí aparece, como decíamos, Biblia de la Iglesia en América, página 1951, dice, las columnas de la iglesia eran Santiago, Cefas o Pedro y Juan, Gálatas 1:9, y toman 3 decisiones. Nótese bien que nuestros mismos teólogos y biblistas católicos no están en contra del dogma, sino simplemente el desarrollo histórico de ese dogma, porque son 2 apóstoles y un discípulo y un obispo quienes toman 3 decisiones. Confirmar el evangelio que Pablo anuncia a los no judíos, reconocer la gracia del apostolado que recibe Jesucristo y no obligar a Tito, un pagano, a colaborar del apóstol a la circuncisión. Entonces, esta es una evidencia histórica que nosotros podemos mirar a ver que ese desarrollo fue algo progresivo. Me parece una importante analogía que vemos acá, porque nosotros podemos mirar en los primeros capítulos, vemos que Pedro actúa de una manera independiente, otras veces actúa de manera conjunta, como la escogencia de Matías, sobre todo en el concilio de Jerusalén intervienen Pedro, interviene Bernabé, interviene Pablo, el concilio lo cierra Santiago. O sea, esa es la forma como la iglesia fue constituida en ese primer milenio, en ese primer siglo, que como vuelvo a repetir, es la iglesia apostólica. Y de eso mismo, esto mismo lo podemos mirar en el transcurso, sobre todo lo que fue el primer milenio, donde estamos en plena unidad, tanto la iglesia católica de Oriente como la iglesia católica Occidente, que para San Agustín cumplían 4 características, una santa católica apostólica. Entonces, podemos mirar también algunos ejemplos de algunas veces los obispos de Roma actuando de manera independiente, otras veces en unidad con los otros hermanos patriarcas, y vemos también que los otros patriarcas también tenían su plena autoridad en su jurisdicción y también podían actuar en las diferentes cuestiones que eran, bien sea de orden de las herejías o en la forma como la iglesia iba desarrollándose con la asistencia siempre del Espíritu Santo. Otras cosas que me llaman la atención y siguiendo esta misma línea de esta Biblia católica es lo que nosotros podemos mirar. Como eran 3, vámonos también a fuente primaria, que es la Biblia, y vamos primero a lo que en estos biblistas católicos reconocen como las cartas católicas. Cartas católicas son en el sentido que son dirigidas a varias comunidades. La carta de la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1, que en el prólogo vemos que es en Roma, donde actualmente de una manera velada dice Babilonia, pues mire que el apóstol Pedro dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, los que viven como peregrinos dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, o sea, de la propia sede, que para los años 60, manda una carta a diferentes comunidades. Pero eso no es exclusivo de Pedro, porque si nosotros vamos en el mismo periodo, casi por la misma fecha, vemos como un obispo, en este caso Santiago, desde su sede, que en este caso sería Jerusalén, manda también una carta de orden pastoral a diferentes comunidades, que en este caso, como dice acá esta Biblia católica, que es la Biblia de las Américas, nos dice lo siguiente, dice unos pocos años después, dice también la carta de Santiago en su introducción, capítulo 1, versículo 1, Santiago,
servidor de Dios y el Señor Jesucristo saluda a las 12 tribus dispersas por el mundo. Y finalmente, si vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, donde la tradición dice que fue el apóstol Juan, un poquito más hacia los años 90, antes de finalizar el primer siglo, también encontramos que este apóstol, dice aquí la palabra de Dios en el versículo 11, escribe un libro de lo que ves y envía a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Quiero aclarar algo antes de finalizar esta intervención, que quiero hacer una acotación. La epístola de Santiago, que está fecha más o menos en la época donde nosotros creemos que la tradición cristiana estaba Pedro en Roma, porque dice a los judíos en la dispersión, o sea, en la diáspora, incluía también a los mismos judíos que estaban en Roma para la época en que Pedro estaba ejerciendo su apostolado o su liderazgo en Roma. Esto mismo lo vemos más adelante, unas 3 décadas después, cuando un obispo también de Roma, en este caso Clemente Romano, me envía una carta de esa misma línea, cruzando el mar Mediterráneo a Corintio, donde actualmente es Grecia y donde vivía el apóstol Juan. Entonces, con lo que quería simplemente aclarar para esta primera intervención es ver de fuente primaria, si en el siglo I, y estos 3 grandes hombres de Dios, de qué manera ellos ejercían ese ministerio. Tiempo. Gracias, bendiciones. Okay. ¿Puedes quitar la pantalla, Risbel? Muy bien, muchísimas gracias, Guido. Bueno, Richie, cuando esté listo me dices y te pongo tu tiempo. Sí, dame un momento, Betty. Acuérdense, hermanitos, que si quieren hacer sus preguntas, háganlas. Aquí ya estoy en los 2 canales, estoy en el de Guido, estoy en el de Richie. Listo, y Betty. Sale. Bueno, entonces, cuando hables te pongo tu tiempo y apago mi cámara. Vale. Bueno, en este diálogo que voy a tener con Guido, voy a tratar de explicar y fundamentar la enseñanza del magisterio respecto al primado de jurisdicción de San Pedro y su sucesor, tal como lo define el Concilio Vaticano I en la Constitución Dogmática Pastore Eterno, ¿verdad?, publicada en 1870, la cual Guido dice reconocer, pero crea un problema al intentar compaginar la misma con la historia del primer milenio. Por lo que Guido afirma que el obispo de Roma no ejerció un primado de jurisdicción en el primer milenio, y esto lo ha afirmado en diversos videos, ¿no?, alegando que una cosa es la definición dogmática y otra la historia, y que no podemos ir contra la historia. Es por esto que Guido se ha ganado críticas de parte de varios católicos, incluyéndome, debido a que esa posición de Guido es peligrosa. No va acorde con la postura católica, sino más bien con posturas como la de la Iglesia Ortodoxa. De hecho, Guido hace suyo muchos argumentos que vienen de los ortodoxos. Y claro, también ciertos protestantes, ¿no? Estos simplemente cometen el error de no entender el primado de jurisdicción como lo enseña la Iglesia, sino que se crean una definición que ellos puedan rechazar. Es decir, terminan haciendo un muñeco de paja de la postura católica y al final no rechazan la postura católica, sino otra que ellos se creen. Es por eso que hoy quiero aclarar lo que es el primado de jurisdicción y cómo podemos encontrar a lo largo de la historia del cristianismo, sobre todo en el primer milenio, que es al tiempo al que nos limitaremos en este diálogo, ya que muchos suponen que en el siglo XI, con las excomuniones realizadas entre el patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulario, y el legado papal, Humberto da Silva Cándida, se originó el conocido Cisma de Oriente, en 1054. Pero la realidad es que lo que sucedió en 1054 no repercutió ni en Occidente ni en Oriente, sino hasta mucho más tarde, cuando se dio el lamentable saqueo de Constantinopla en 1204, pero esa es otra historia. Volviendo al punto, definamos el primado de jurisdicción. Para eso vamos a la Constitución Dogmática Pastore Eterno. Pedro, en preferencia al resto de los apóstoles, tomados singular o colectivamente, fue dotado por Cristo con un verdadero y propio primado de jurisdicción. Si alguien dijere que el bienaventurado apóstol Pedro no fue constituido por Cristo el Señor como príncipe de todos los apóstoles y cabeza visible de toda la iglesia militante, o que era solo un primado de honor y no uno de verdadera y propia jurisdicción que recibió directa e inmediatamente nuestro Señor Jesucristo mismo, sea anatema. O
sea, ahí ya se nos aclara a los católicos que no podemos ir en contra de lo que está aquí diciéndose, porque no podemos decir que lo que dice el dogma contradice la historia. O sea, eso sería un error gravísimo dentro de la eclesiología católica. Entonces, la Iglesia define que a Pedro se le dio un primado de jurisdicción y no solo de honor, como piensan Guido, los ortodoxos y protestantes que reconocen el primado de Pedro. El mismo fue dado también a sus sucesores, nos dice el capítulo 2 de Pastora Eterna. Voy a leer acá rápidamente. Aquello que Cristo el Señor, príncipe de los pastores y gran pastor de las ovejas, instituyó en el bienaventurado apóstol Pedro para la perpetua salvación y perenne bien de la Iglesia, debe por necesidad permanecer para siempre, por obra del mismo Señor en la Iglesia que fundada sobre piedra se mantendrá firme hasta el fin de los tiempos. Para nadie puede estar en duda y ciertamente ha sido conocido en todos los siglos. Aquí ya entra la parte histórica, ¿no? Que Guido menciona que no se trata la parte histórica. Sí, el Concilio Vaticano I trata la parte histórica también, la considera, porque no puede ir en contra de esta. Por eso dice, para nadie puede estar en duda y ciertamente ha sido conocido en todos los siglos que el santo y muy bienaventurado Pedro, príncipe y cabeza de los apóstoles, columna de la fe y fundamento de la Iglesia Católica, recibió las llaves del reino de nuestro Señor Jesucristo, Salvador y Redentor del género humano, y que hasta este día y para siempre Él vive, preside y juzga. Cuando habla de juzgar, ya eso implica jurisdicción, ¿sí? Juzga en sus sucesores. Esto que está citando acá el Concilio Vaticano I no es nada más y nada menos que el discurso de Felipe, el legado papal, en la tercera sesión del Concilio de Éfeso, concilio ecuménico, reconocido tanto por católicos como por ortodoxos, en el año 431 y es citado por el Denzinger número 112. Lo dice, los obispos de la Santa Sede Romana, fundada por él mismo y consagrada con su sangre. Así termina el capítulo 2 de Pastora Eterna. Entonces, el primado que se otorgó a Pedro también se le da a sus sucesores, los obispos de Roma. Esta es la enseñanza magisterial. Ahora bien, si se demuestra que Pedro tuvo un primado jurisdiccional, esto sigue que sus sucesores también tendrán el mismo primado. Veamos entonces lo siguiente. Tanto Guido como yo reconocemos que Pedro tuvo un primado, es decir, era el líder o el jefe de los apóstoles. Pero este primado o liderazgo de Pedro, ¿era solo de honor o de jurisdicción? Bueno, si a Pedro se le da una autoridad que conlleva enseñar o definir doctrina para los cristianos miembros de la Iglesia, esto demostrará por simple lógica que Pedro tenía un primado de jurisdicción para juzgar, enseñar o definir doctrina que todos los cristianos deben sujetarse, porque él tiene el primado. Bueno, tengamos en cuenta lo que nos dice Donald Arthur Carson, un erudito protestante. Cuando los textos petrinos en Juan 21 y Mateo 16 están unidos, el argumento para la primacía petrina gana una cierta plausibilidad. Es decir, aquí le causa ruido a Donald Arthur Carson el hecho de ver Mateo 16 y Juan 21, igual que pensamos los católicos. Esto lo pueden ver en el comentario de Donald Arthur Carson al Evangelio de Juan. Y allí está la clave, ¿sí? ¿Qué sucede en Mateo 16 y Juan 21? Vamos primero con Mateo 16, 18 y 19. Vemos que a Pedro se le llama roca y sobre él se establece la iglesia. Pero también es importante un simbolismo que vemos allí, y son las llaves que Cristo le da, al igual que la autoridad de atar y desatar. Las llaves fueron dadas solo a Pedro, mientras que el poder de atar y desatar fue dado a los demás discípulos, como dice Mateo 18, 18, los cuales hacen uso de las llaves, atar y desatar, solo estando en comunión con el administrador de las llaves. Pero veamos un comentario interesante, ¿no?, respecto a este texto. Este es el comentario de W.D. Davis del C. Allison Jr. sobre Mateo en el volumen 2, que nos dice: la opinión mayoritaria de los exegetas modernos sostiene que a Pedro, como una especie de rabino supremo o primer ministro del reino, se le concede en Mateo 16, 19 autoridad de enseñanza, es decir, el poder de declarar lo que está permitido.
el rabínico matir, mutar, y lo que no está permitido, el rabínico asar, asar. Pedro puede decidir mediante decisiones doctrinales lo que los cristianos deben y no deben hacer. Esta es la interpretación tradicional católica romana, con la salvedad de que Pedro tenía sucesor. Compárese esto con la epístola de Clemente a Santiago 5, en la cual Simón Pedro habla a los hermanos acerca de Clemente de la siguiente manera: puesto que, como me ha enseñado el Señor y Maestro Jesucristo, cuyo apóstol soy, se acerca el día de mi muerte, impongo mis manos sobre este Clemente como su obispo, y a él le confío mi cátedra de enseñanza, incluso a él, que ha viajado conmigo desde el principio hasta el final, y así ha escuchado todas mis homilías. Por tanto, le comunico el poder de atar y desatar, de modo que con respecto a todo lo que él ordene en la tierra, será decretado en los cielos, porque él atará lo que deba ser atado y desatará lo que deba ser desatado, como conocedor de la regla de la Iglesia. Esta interpretación de atar y desatar en términos de autoridad de enseñanza nos parece correcta. Entonces, vemos claramente que Pedro, al tener un primado, ese primado conllevaba una autoridad para enseñar. Esta autoridad para enseñar la tenían los demás apóstoles, sí, pero Pedro tenía el primado. Por lo tanto, si los apóstoles tenían jurisdicción, está bien, los apóstoles tenían jurisdicción, pero Pedro tenía un primado, por lo tanto, Pedro tenía un primado de jurisdicción, el cual le pasa a los sucesores. Aquí no vamos a tratar de defender la sucesión apostólica porque tanto Guido como yo la reconocemos. Aquí lo que viene ahora es ver si este primado jurisdiccional, es decir, esta autoridad jurisdiccional, también la ejercieron los sucesores de Pedro. En este caso, los obispos de Roma. Y es que vemos, ejemplo, en un libro, podría mencionar muchos, ¿no? El papado temprano de Adrián Fortescue, donde trata sobre la jurisdicción del Papa en el capítulo 5, y él nos dice que el primer caso que debemos calificar de asombroso, a menos que veamos en él la providencia de Dios, es el caso de el Papa Clemente y su carta a los Corintios, que muchas veces se ha querido minimizar, ¿sí? Vamos a dar el contexto. Hacia finales del siglo I, los cristianos de Corinto se rebelaron contra su jerarquía y expulsaron a sus presbíteros. Entonces, la Iglesia de Dios que habita en Roma escribió a la Iglesia de Dios que habita en Corinto. En primer lugar, esta Iglesia de Dios que habita en Roma significa la autoridad de esa iglesia, es decir, su obispo. La única manera de escapar a esto es negar el gobierno monárquico de cada iglesia en ese momento. Tal punto de vista llevaría al anglicano más lejos de lo que él iría. Claro, porque aquí está tratando con los argumentos de los anglicanos, que en realidad son los argumentos que vienen de los ortodoxos. ¿Cuánto tiempo queda, Betty? ¿O ya se me terminó? Ya llevas 11 minutos con 9 segundos. Vale, lo dejo ahí. Muy bien. ¿Terminamos la primera parte del diálogo? A ver, apaga tu micrófono, Richie, porque se me hace que se escucha eco, ¿no? Ok. Ah, no es cierto. Yo soy porque tengo abiertos los dos canales. Ay, yo era. Guido, ¿estás listo para tus otros 10 minutos? Sí, ya, listo. Ok, cuando hables te pongo tu tiempo, ¿sale? Bien, listo, empiezo ya. Bueno, lo que vimos de nuestro hermano River hizo un muñeco de paja, porque él ya tenía un discurso preparado y está suponiendo cosas que yo nunca he dicho. Ustedes vieron que yo mostré la Constitución dogmática, Pastor Eterno, y yo en ningún momento negué el primado que tiene dado Jesucristo a Pedro. De hecho, di las citas que aparecen en la Constitución dogmática, tanto el poder de llaves en Mateo 16:18, como apacentar a las ovejas de Jesucristo en Mateo 21. Lo que es que hay que analizar que eso es desde el punto de vista de la historicidad, porque citar eruditos, yo puedo citar todos los que usted quiera, es que ese primado tiene un desarrollo histórico, y eso no lo dice la Constitución Pastor Eterno de una manera pues tangible, o sea, una manera pues así a rajatabla. De hecho, mostré de fuente primaria de una Biblia católica cómo era la iglesia constituida por 3 apóstoles en Gálatas 2:9. Eso no es una invención mía, eso es revelación divina plena y definitiva.
Y eso es hacia los años 60 el apóstol Pablo. Usted tiene que contradecir al apóstol Pablo y poner cómo va usted a resolver ese dilema entre lo que diga un apóstol y lo que digan algunos eruditos, porque si eruditos vamos a hablar, señor Rilberman, aquí tengo muchos eruditos católicos que están de acuerdo y no están excomulgados en decir que es un proceso de desarrollo histórico. Tan es así que la Constitución Pastor Eterna no hace alusión a la carta de Clemente, que nuestro amigo Risbel Meléndez hizo alusión, porque dije yo que anteriormente también otro obispo, que en este caso Santiago, también dio una carta a los judíos en Roma cuando estaba Pedro liderando esa iglesia. Entonces, por lo tanto, yo no veo ese inconveniente. Yo nunca he negado. Ahora, usted me cita a apologistas. Todos los apologistas son simplemente personas autodidactas. Yo soy una persona que tiene una formación académica y yo, por lo tanto, hago es una apologética académica. Entonces, aquí nos vamos a las pruebas y por favor, compártame de pantalla si es tan amable. Vamos a mirar a ver si realmente, vamos a la praxis, a lo que es en sí en realidad cualquier persona puede mirar en la historia de la iglesia. Esto que aparece acá fue algo muy interesante que sucedió en el siglo III. Vamos a ver si ya desde el principio todos los obispos de Roma tenían total jurisdicción y eran obedecidos así de una manera como lo va a entender el señor River Menéndez, sin obviar el contexto histórico. Durante la persecución de Decio, la rehabilitación de 2 obispos hispanos por parte del Papa Esteban I, que es un santo, en contra del consejo de Cipriano, que también se llamaba Papa, otro gran obispo, en Cartago, o sea, 2 sedes que eran importantísimas para la época. Esto es historia. Esto no es lo que un erudito diga, que el otro erudito no. Esta es la realidad en la cual nos vamos a basar. En contra del Consejo de Cipriano y otros obispos africanos desencadenó una controversia que abordó temas fundamentales como la validez del bautismo, los herejes de los donatistas, la autoridad del obispo de Roma sobre otros obispos. Mientras el Papa Esteban afirmaba que su autoridad basada, y es interesante, en la sucesión de Pedro y en el texto bíblico Mateo 16:18. O sea, el primer obispo de Roma que utiliza Mateo 16:18 para adjudicar su autoridad es Cipriano en el siglo III, que es lo que aparece en Pastor Eterno. ¿Ve? Pero inmediatamente Cipriano de Cartago, que también se le da el título de papa y que también es un santo, defendió su concepto de no administrar el bautismo a los rebautizados, el bautismo de los herejes, y él por su parte hizo un concilio en Cartago en contra de la autoridad de Cipriano. Aquí vemos la primera controversia que se presenta en la historia, y esto es algo que no se puede refutar, eso es algo que aparece en los propios libros de historia de la Iglesia Católica. Si yo voy a tomar a rajatabla, como dice Pastor Eterno, pues aquí el primer excomulgado sería ¿quién? Cipriano de Cartago, porque es el primero que se rebeló ante la autoridad de un obispo que también recibía el título de papa. De todas maneras, aquí algo muy interesante, porque el Papa Esteban amenazó con excomulgar a Cipriano, mientras que Cipriano le respondió que ninguno se constituyera episcopo episcopor, o sea, nadie es obispo de obispo. ¿Qué va a entender eso? Que la jurisdicción de Roma era una cuestión aparte y la jurisdicción de Cartago era una jurisdicción aparte. Y que de todas maneras para el siglo III, la forma como debía entenderse ese primado de honor y de jurisdicción no era como hoy en día es el Papa Francisco. Esta es una evidencia de orden histórica y esto no es un argumento, señor River Meléndez, ni de los ortodoxos, ni de los anglicanos. Esto es una evidencia histórica que aparece en cualquier libro que usted puede consultar, bien sea católico o de cualquier otra magnitud, ¿no? Ahora, aparte de eso, hay que tener en cuenta que Cipriano de Cartago, aunque podemos mirar, por ejemplo, en su libro sobre la unidad de la iglesia, que él admiraba y hablaba sobre la sede de Roma, una cosa era por ser la sede de Pedro y Pablo, otra cosa es que para ese momento la jurisdicción de Roma no ejercía ningún poder sobre la sede que él administraba en Cartago. Y por eso es que él mismo alega, como decíamos anteriormente, que nadie sea episcopor. Si a eso el señor River le da un ropaje apologético y va a tratar pues de acomodar las cosas, eso es otra cosa. Esta es la evidencia histórica que cualquier persona puede mirar a ver. Que el catedrático tal diga tal cosa, eso va a ir sobre. Dice, ciertamente lo que fue Pedro, lo eran también los demás apóstoles. En este caso él también, un sucesor, al igual que Esteban, dotado de la misma participación de dignidad y potestad. Pero el origen procede de la unidad para mostrar lo que es la iglesia de Cristo. Y también alegó a Mateo 18:18 y Efesios 2:20. Queda claro que para la época no se llegó a un acuerdo. Dice el doctor Justo L. González, Historia Abreviada del Pensamiento Cristiano, página 97, editorial CLIE, que aunque en realidad la postura que después tomó la Iglesia Católica fue la que el bautismo de los herejes era válido, siempre y cuando de una forma trinitaria, ese no decidió en su momento, porque ambos murieron martirizados. Eso fue un siglo después.
Quiere decir que era acatada la autoridad de los obispos de Roma, así como queremos dar a entender, y que si no, entonces usted estaría excomulgado por analizar estas cuestiones históricas. La influencia de la iglesia, la capital de Roma, siguió ejerciendo su influencia y ya a principios del siglo IV, posterior a la muerte de ambos, sin que sepamos cómo ocurrió el cambio, era costumbre en África aceptar el bautismo de los herejes. En esta posición también está de acuerdo después tanto San Agustín como San Jerónimo. En la época en que se dio la controversia, Cipriano de Cartago no quiso obedecer a la autoridad del obispo Esteban y dijo: nadie sea obispo de obispo. Si eso lo vamos a tomar con el concilio, con la constitución pastor eterno, pues aquí tendríamos el primer excomulgado. Señor Risber Meléndez me tendría que mostrar por qué no excomulgaron a Cipriano de Cartago, si usted nos dio toda una cátedra sobre pastor eterno, y por qué ese episodio no aparece en pastor eterno, señor Risber Meléndez. No me hable de eruditos. Dígame por qué pastor eterno no habla de la carta de Clemente Romano y por qué esto no lo cita también. ¿O es que también al Papa Pío IX y a los obispos de Roma se les olvidó estos encuentros? Lo más interesante aún es que el 16 de septiembre se celebra la fiesta litúrgica tanto de un obispo que era muy amigo de Cipriano, que fue Cornelio, un papa anterior a Esteban, y el propio Cipriano, obispos y mártires. Yo me pongo a mirar, a ver, cuando el propio Cipriano, que en su carta le decía al papa Esteban que actuaba como un tirano, porque eso no es invención, eso no es protestantismo, eso no es ortodoxo, así está estipulado. Yo le pregunto a usted, señor Risber Meléndez, si no hay un trasfondo histórico, ¿será que hoy en día un obispo de Roma, un obispo, se atreverá a decirle al Papa Francisco que él no es obispo sobre todos y que pueda actuar como un tirano? ¿Será que actualmente, ahorita con derecho canónico y todas las prerrogativas del Papa, podrá suceder lo mismo que sucedió en la época de Cipriano de Cartago? Pues evidentemente que no. Aquí hay un ejemplo que sucedió recientemente. El Vaticano excomulga al arzobispo Vigano de cisma tras continuados ataques del Papa Francisco y rechaza autoridad. Aquí vemos un ejemplo de la autoridad actual del Papa Francisco con poder total de jurisdicción y honor que no vivió en la época de Esteban. En esa época no se dio. ¿Por qué? Porque es un desarrollo histórico. ¿Qué es lo que usted no entiende, señor Risber Meléndez? Y no me cite a mí apologistas, porque ninguno de los apologistas ha pisado una facultad de teología. No nos cite usted eruditos, porque eruditos es todo lo que usted quiera. Esto es algo histórico. Esto es algo que se dio y que aparece en la historia del cristianismo. Dos contextos completamente diferentes de la misma situación que relacionan con la autoridad del obispo de Roma. Y lo más interesante, para ir finalizando esto, es que Cipriano de Cartago también tenía el título de papa, al igual que Esteban. Y vuelvo a repetir, son cuestiones que podemos mostrar, hay muchas otras evidencias, pero eso demuestra, y esto lo dicen nuestros eruditos católicos. ¿Puede quitarme la pantalla, señor Risber Meléndez? Volvamos otra vez, mire, esto aparece en libros que son hechos por eruditos católicos, y aquí está el episodio tal cual como es, tanto el Lublin Entre Historia de la Iglesia, editorial Herder, como estos otros dos sacerdotes que son profesores de la Universidad Gregoriana. Entonces, eso es lo que yo he dicho de la apologética de Alicia en el País de las Maravillas, de nuestros hermanos apologistas, que por ser más papistas del Papa, quieren llamar a rajatabla un dogma en el cual estos episodios no aparecen. Y yo me pregunto otra vez para ir finalizando, ¿por qué no aparece lo de la carta de Clemente? Que es muy interesante, pero eso no es una cuestión que usted pueda mirar a ver. Muchos piensan que es simplemente una carta de orden pastoral, porque no utiliza ningún anatema, ni mucho menos. De hecho, esos presbíteros que habían sido depuestos, no los nombró Clemente, simplemente da sus consejos como tal. Y vuelvo a repetir, si vamos a mirar a ver lo que usted mismo dijo, como vimos al principio, de pastor eterno, que aquí está, por favor vuelva a compartirme pantalla si es tan amable. Compártame pantalla atrás. Usted me tiene que mostrar por qué en la Constitución dogmática no aparecen esos dos argumentos. ¿Por qué pastor eterno no habla de Gálatas 2:9, señor Risber Meléndez? ¿Por qué pastor eterno no habla de la carta de Clemente Romano? ¿Por qué pastor eterno no habla cuando Cipriano de Cartago le dijo a Esteban que nadie sea obispo de obispos y que lo dijo de tirano? ¿Por qué no sucedió como con Formoso, que fue excomulgado post-morte? ¿Por qué no sucedió con Cipriano de Cartago lo mismo? ¿Usted me puede mostrar en qué parte de la Constitución dogmática aparecen estos tres ejemplos que yo di? Porque yo por ningún momento, usted nos estuvo dando una cátedra, pero eso no está acá, señor. Esto está acá y yo la mostré inicialmente, entonces quisiera pues también que nos aclarara esas cuestiones, ¿no? De orden histórico. Gracias, Betty, puedes quitarme la pantalla, Risber, y con eso concluyo. Gracias, Guido, por tus 10 minutos. Quiero decirles que este es un diálogo entre cristianos verdaderos, ¿sí? Para los que lleguen allá a insultar, no sé si en el canal si tengan
moderadores. Por favor, silencien cuentas protestantes o sectarias que vengan a atacar tanto a Guido, tanto a Richie, sobre todo a nuestra santa iglesia y única católica, ¿sí? Bueno, entonces, para completar el segundo tiempo, Richie, cuando hables te pongo tu tiempo, mijo, ¿sale? Cuando hables, Listo, Dale. A ver, Guido dice que hice un muñeco de paja de lo que él cree. No, simplemente dije lo que él ha repetido muchas veces, que él no cree que existió un primado de jurisdicción en el primer milenio. Y esto él lo ha tratado con Max Roper, con Mónico Vázquez, y ahora lo trata conmigo, ¿no? A ver, nunca se ha negado el desarrollo del ministerio del papado. Nunca lo ha negado, ¿sí? Pero es muy contrario desarrollo a evolución. Y Guido usa el término evolución, ¿sí? Porque una evolución implica un cambio. Un desarrollo implica una mejor comprensión. En este caso, el papado siempre ha sido el mismo en su esencia, solamente ha tenido una mejor comprensión en la historia. Lo mismo que ha pasado con cualquier doctrina. La Trinidad no era entendida del mismo modo en el siglo I como fue entendida en el siglo IV, ¿sí? Hay un desarrollo, no podemos decir que hay una evolución. Ahora bien, para los hermanos protestantes que están apoyando a Guido, Guido ya reconoció que el papado es un ministerio divino, ¿sí? Por lo tanto, Guido no va para su lado, ¿sí? Para que ya dejen de alegrarse. Ahora, Guido habló del poder de las llaves. O sea, el poder de las llaves justamente es un poder de atar, desatar, una autoridad. Delega a Pedro como mayordomo, como administrador. Si vemos vamos a decir, la prefiguración de Pedro al tener las llaves, lo vemos con Eliaquín en Isaías 21-22, ¿sí? Era el que se encargaba de la casa, del reino, en este caso, del reino de los cielos, ¿sí? Bien, este poder no lo tiene ningún otro apóstol. Esto implica primacía, ¿sí? Tanto Guido como yo reconocemos la primacía. Ahora, Guido lo que no reconoce es que sea de jurisdicción, pero al tener primacía y al tener jurisdicción, viene a ser una primacía de jurisdicción, ¿verdad? Eso es lo que no sé por qué cuesta tanto entenderlo. Y esto es lo que dice el Concilio Vaticano I y Pastor Eterno, que Pedro desde el principio ha tenido este primado de jurisdicción. Una cosa es tenerlo y otra cosa es ejercerlo. O sea, Guido parece que quiere que el Papa ejerza ese primado de jurisdicción en todo momento. No, ese es el muñeco de paja o el mal entendimiento de lo que es el primado de jurisdicción. Y aquí quiero leer un documento muy reciente, ¿no? Y que a Guido le debe agradar porque es del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, el Obispo de Roma. En el punto 67, este es el documento que salió el año pasado, dice lo siguiente: para interpretar adecuadamente las definiciones del Concilio Vaticano I, varios diálogos estudiaron la historia del texto de la Pastora Eterna, especialmente los antecedentes que condicionaron la elección de los términos utilizados. En particular, las explicaciones del obispo Sinelli hablando en nombre de la Diputación de la Fe. Los diálogos permitieron aclarar que según las actas del concilio, el dogma de la jurisdicción universal incluye una serie de limitaciones. Es decir, no se está ejerciendo en todo momento, se ejerce cuando debe hacerse, pero siempre lo ha tenido. Dice, como aclaró el grupo Farfa Sabina, la misma plenitud de poder corresponde a los obispos reunidos en un concilio junto con el Papa. Esto ya está prácticamente respondiendo al argumento de Guido de Gálatas 2.9 o 1.9. No sé cuál es, porque creo que es Gálatas 1.9, ¿no? Pero ¿qué pasa allí? Ese es el colegio apostólico, y el colegio apostólico no contradice el papado, porque estamos hablando de un liderazgo que hay, ¿sí? Tanto Pedro como Juan como Santiago eran apóstoles, o sea, eso nadie lo ha negado, eran pilares de la iglesia, pero solamente uno tenía el primado. Ahora, si Guido dice que no, que Pedro no tenía el primado basándose en ese texto, ahí estaría contradiciendo ya su postura de reconocer el primado de Pedro, pero Guido no lo ha dicho, ¿sí? Ahora, la cuestión acá es reconocer que Pedro era el líder en el colegio apostólico. Esto es lo que se conoce como el primado de Pedro. Ahora, que este primado de jurisdicción, ya demostramos el por qué es un primado de jurisdicción
y no simplemente un primado de honor, como a veces se cree. Ahora vamos al segundo punto. La jurisdicción papal está limitada por la ley natural y divina, es decir, la revelación, así como normalmente por el derecho canónico y consuetudinario. Mientras que la autoridad papal es ordinaria, es decir, no delegada e inmediata, es decir, ejercida sin recurrir a un intermediario, el Papa normalmente, y esto es lo que quiero que Guido y todos entiendan para entender cómo se ejerce el primado de jurisdicción en el primer milenio, el Papa normalmente no interfiere en la vida cotidiana de la iglesia local, sino solo por excepción y en casos de emergencia. Esto es lo que Guido debe entender de Pastor Eterno, porque él hace la pregunta, ¿pero por qué no menciona este caso? ¿Por qué no menciona lo otro? Porque te está mencionando justamente cuando se ejerce el primado de jurisdicción, ¿sí? Que siempre lo tuvo. El hecho de que algunas personas cuestionaran la autoridad del Papa no quiere decir que él no tuviera esa autoridad, porque es como si pensáramos que porque los fariseos no creyeron que Cristo era el Mesías o que tenía autoridad delegada por Dios, entonces eso hace correcta la postura de los fariseos. No, o sea, Cristo tenía autoridad independientemente de la opinión que tuvieran los demás. Pedro tenía la autoridad independientemente si algunos la reconocían o no. O lo mismo con el obispo de Roma, ¿sí? De hecho, cuando uno lee a los herejes opinaban igualmente como opinan los que no aceptan el papado, ¿sí? Le quitan ese poder a Pedro. Y cuando hablo de herejes, hablo de nestorianos, monofisitas, arrianos, ¿sí? Porque tenemos también los testimonios de ellos. Bien, volviendo a otro punto acá. Ya aclaramos que Pedro sí tenía una primacía, y tenía primacía de jurisdicción porque ejercía un poder, una autoridad para enseñar, para delegar. Ahora, vemos que el Pastor Eternus da un anatema para los que no aceptan este primado de jurisdicción de Pedro. O sea, cuando Guido recurre a argumentos para decir, pero es que mira, esto contradice a lo que vemos en la historia, o esto no va acorde con la historia. Oye, Guido, ahí estás yendo en contra de Pastor Eterno. Porque si tú vas a libros de historia, te van a presentar la historia, sí, pero estamos tratando lo que es el primado de jurisdicción y cuándo se ejerció. No cuando hubo alguna disputa o cuando alguien le cuestionó al obispo de Roma, porque el hecho de que San Cipriano disputara con el Papa Esteban es contradictorio porque Cipriano consideró y reconoció la autoridad del Papa Cornelio. De hecho, le pidió al Papa Cornelio que interfiriera en un asunto fuera de Roma, o sea, ejerciendo autoridad fuera de Roma. Porque después Cipriano cambió de opinión, y esto lo dice el obispo Nicolás Atanasiek. Muy contradictorio. ¿Por qué? Porque él simplemente quería ir en contra de lo que se estaba diciendo por parte de Roma y de parte de la Iglesia en general. Es decir, que no había que rebautizar. Entonces, por eso Cipriano se puso en contra del Papa. ¿Por qué? Porque era el líder, la cabeza que estaba defendiendo la postura de la Iglesia. Sin embargo, lo que no se dice muchas veces es que San Cipriano de Cartago, luego nos menciona San Jerónimo, que hicieron un concilio y se sujetaron realmente a lo que dijo el Papa. Y de hecho, todos le dieron la razón al Papa, nos dice San Vicente de Lero. Entonces, el Pastor Eternus no es un tratado histórico, por lo tanto no va a mencionar toda la historia del papado, pero va a mencionar los casos donde se ejerció el primado de jurisdicción, porque eso es lo que quiere definir el Pastor Eterno, ¿sí? Ya mencioné lo de Juan, Santiago y Pedro, que eran pilares de la iglesia, eso nadie lo ha negado, porque ese es el colegio apostólico, pero había una cabeza, había un líder, y ese era Pedro. Pedro en el concilio de Jerusalén fue el que tomó la decisión, pero el quien terminaba de cerrar el concilio era en ese momento Santiago, porque era el obispo de Jerusalén, ¿sí? Ahora, el hecho de que Pedro envió cartas a otras iglesias, eso es igual como lo hicieron otros pastores. Lo que dijo Guido está correcto. O sea, ahí no hay ningún problema. Pero la cuestión acá es que Pedro tenía la primacía. O sea, no debemos olvidar eso. Entonces, Guido dice que a quien cité es un apologeta. No, a quien cité es Adrián Fortescue. Es un académico. Escribió los artículos de la Enciclopedia Católica, nada más y nada menos, ¿sí? Bueno, creo que ya se me terminó el tiempo. Puedo dejarlo hasta allí por ahora. ¿Te queda un minuto? ¿Ahí lo dejas? Sí, creo que ya traté los puntos, más que todo. Ok, muy bien, excelente. Entonces nos queda un último tiempo para los dos y ahora sí ya me voy a meter otra vez a los canales
a ver si hay preguntas interesantes. Y por aquí me mandaron una pregunta al interno, un tal Pedro II, no sé si sea católico o protestante. Ahorita se la leo, porque me parece muy interesante esta pregunta, ¿no? Guido, mi hijito lindo, cuando hables, tu tiempo. Bien, gracias. Empieza. Bueno, me disculpa, Risbel, si de pronto he sido un poco fuerte, pero eso va en base porque usted, señor, en los comentarios, en algún artículo que hizo Riguardo, usted me calificó de ignorante, que no sabe estas cosas. Entonces, por favor, compártame otras pantallas si es tan amable y vamos a aclarar unas cosas. En primer lugar, al que hay que corregirle es usted, porque lo que usted habló de Cipriano con Cornelio no es lo de Cipriano con Esteban. A Esteban fue el que le dijo que era un tirano. Por favor, micrófono, por favor, si alguien apaga los micrófonos, si es tan amable. Y que nadie pueda constituirse obispo o obispo. Y eso es citando a Esteban a Mateo 16:18. Yo lo que estoy diciendo, y eso también de los académicos que estoy mostrando, es que hay un desarrollo histórico, señor. Usted habló de evolución y eso, bueno, eso usted está bien, eso está bien. Yo vuelvo a repetir, yo nunca he negado la jurisdicción. Yo lo dije inicialmente, porque a Pedro se le dio todo el poder de las llaves y apacentar todo el rebaño. Lo que no especifica Pastor Eterno, que vivimos acá, es que eso tiene un trasfondo histórico y no es como usted a veces dice, que a veces lo ejercía, a veces no. ¿Eso dónde está en Pastor Eterno? Eso se lo inventó usted, porque eso hasta donde me doy cuenta no aparece. Entonces, vamos a avanzar un poco más para darnos cuenta que lo que estoy dando a entender yo es que en ningún momento estoy negando esa evidencia, sino que estoy mostrando cómo es en el transcurso de la historia, porque el obispo de Roma, el primus inter pares, tenía su jurisdicción sobre su territorio eclesiástico, que para ese entonces era Europa, mientras que sus otros homólogos, que también eran tan patriarcas y muchos de ellos también santos, tenían su propio territorio eclesiástico, y nunca el obispo de Roma, señor River Melén, usted que me dice que yo no conozco historia, nunca el obispo de Roma ejerció su autoridad sobre los otros patriarcas. Eso es una gran mentira, eso usted no lo puede demostrar, por más que cite aquí eruditos. Vamos a mirar lo que dice Lublin Erting, que ya lo miré, que es un jesuita, usted que le gusta citar tanto eruditos. Esta es la historia de la iglesia, página 149 del editorial Herder, que es de lo máximo pues en esta cuestión. Vuelvo a repetir, el desarrollo histórico como se dio. Para el siglo V, el Papa León Magno, cuando se opuso al canon 28 de Calcedonia, mismo dice acá un erudito que es un jesuita, pues yo no sé si tenga más autoridad que usted, que mi persona. Roma insistió en no querer reconocer el canon 28 de Calcedonia del Papa León de Magno, porque él apelaba a las tres sedes que evidentemente, y yo estoy de acuerdo con eso, porque cuando Constantinopla se hizo llamar la Nueva Roma, León protestó, pero esa protesta no tuvo ninguna validez. Los casi 350 obispos no le dieron la razón, solamente los dos legados apostólicos de la sede apostólica de Roma que se fueron anteriormente. Quiere decir eso, que para el siglo V no se entendía todo en esa misma unidad, que el obispo de Roma estaba por encima de todos los otros patriarcas. No se vivió eso. Lo que usted está alegando es algo de orden apologético, no es orden de orden histórico. Y aunque León aclamaba, claro, es decir, la sede de Roma, evidentemente por el martirio de Pedro, Antioquía por haber sido su primera sede y Alejandría por su discípulo San Juan Marcos, estaba por encima de Constantinopla. ¿Eso surtió efecto? No. Los obispos, que eran tan obispos como ellos, no aceptaron la reclamación de León. Entonces, ¿cuál era pues el poder que tenía León Magno para ese entonces? Y aquí lo dice Lublinetti. Dice, de todos modos tuvo que pasar, oiga bien, porque el obispo de Constantinopla ingresara en la categoría de los patriarcas orientales y ocupara incluso el primer lugar entre ellos. Esta es la historia. Lo que ustedes vieron, yo mostré fue hechos históricos, mostré Gálatas 2:9, la forma como se gobernaba la iglesia hacia los años 50. No negué el primado, sino que eran tres cabezas y no solamente una. Cité lo de Cipriano de Cartago de una manera muy fuerte, que sería para excomunión, y no fue como lo que hoy ahorita con Migamó. Y el señor Risbel Meléndez se excusó en Cornelio, pero no en Esteban, porque la discusión fue con Esteban. Él dijo, nadie sea obispo. Eso fue en el siglo III. Entonces, ¿quién no entendió bien? ¿Quién no entendió? Cipriano. ¿Y por qué es un santo de la Iglesia Católica? ¿Por qué no es un hereje? ¿Por qué no fue excomulgado post-mortem? Bueno, más adelante en el siglo VI, otro papa que recibe el título de Magno, Gregorio Magno, cuando el patriarca ecuménico de Constantinopla, que se llamaba Juan el Ayunador, se hizo llamar patriarca ecuménico, otra vez protestó, en este caso Gregorio Magno, y le dijo, nadie sea patriarca ecuménico, sino simplemente servus servorum de Dios, o sea, siervo los siervos de Dios, que es uno de los títulos, como decíamos en Pastor Eterno, que todavía tienen los obispos de Roma. Aquí, evidentemente, nuevamente, la humildad de Gregorio Magno contra de pronto la ponencia que tenía su hermano patriarca, Juan el Ayunador, que quiero decirle que son santos,
Ese patriarca es santo, Cipriano de Cartago es santo, San Esteban es santo, San Cornelio es santo. Y otra vez lo mismo, un siglo después, en el siglo VI, tampoco tuvo ninguna injerencia lo que Gregorio Magno quiso poner por encima de esos patriarcas. Entonces, ¿cuál es la autoridad? No se entendía, no, simplemente no se vivía, no trate de maquillar las cosas porque esta historia, simplemente la autoridad del obispo de Roma era una sede de honor y muchas veces de apelación, pero no tenía ningún poder sobre los otros patriarcas. Estamos hablando también de santos, porque Cipriano de Cartago también es llamado un santo. Ahora, esto es interesante porque en la reunión después que se dio del cisma entre dos papas, en este caso un papa santo, Pablo VI con Atenágoras I, donde se levantó esa excomunión mutua del cisma del 1054, porque somos tan cismáticos los orientales como los católicos, en lo que firmaron el patriarca Atenágoras y el papa Pablo VI, tampoco hay ninguna cuestión de preponderancia. Y estamos hablando de un papa que ya tiene todo el prerrogativo de la infalibilidad y de total jurisdicción de una manera dogmática casi 150 años. Yo invito, no lo que diga tal erudito, váyanse a lo que se firmó Pablo VI y Atenágoras I, a ver si hay algún aire de superioridad de Pablo VI con relación directa a su sede de Constantinopla, donde fue una excomunión que se levantó mutua. En este caso no fue Pablo VI que no, yo como tengo total poder de la iglesia, voy a levantar la excomunión que se dio, no, fue una excomunión mutua. Y que quede claro, para ver cómo ese título de patriarca ecuménico todavía lo sostiene hoy en día, a pesar de la protesta de Gregorio Magno, es lo que aparece en la delegación apostólica de Jerusalén el domingo 5 de enero de 1964, donde se dice peregrinación a Tierra Santa, saludo al patriarca ecuménico de Constantinopla. O sea que el patriarca siempre conservó ese título a pesar del el reproche que le hizo Gregorio Magno. Entonces, ¿dónde estaba el poder de Gregorio Magno sobre la iglesia en el siglo VI, señor River Meléndez? Aquí está. Y la iglesia misma lo está reconociendo. Saluda al patriarca ecuménico de Constantinopla, Atenágoras, 5 de enero de 1964. Saluda el Santo Padre a su beatitud Atenágoras, patriarca ecuménico de Constantinopla, la Nueva Roma, que no pudo legar ni León Magno ni Gregorio Grande. Y yo no conozco la historia, señor River, yo soy el ignorante que hizo usted. Aquí está, el Papa Francisco y el patriarca ecuménico Bartolomé de Constantinopla se abrazan durante un servicio de oración en la iglesia patriarcal de San Jorge en Estambul. En la foto de archivo, el 29 de noviembre de 2014, el Papa envió un mensaje al patriarca Bartolomé en la fiesta de San Andrés, el hermano de Pedro, patrón de la iglesia de Constantinopla y el patriarcado ecuménico. O sea que son evidencias de orden histórico. En este documento, aquí el Papa Francisco recuperó el título de patriarca de Occidente que había suprimido Benito XVI, y muchos piensan, esto fue en el 2024, era porque simplemente ese era jurídicamente, eso era su territorio eclesiástico. El obispo de Roma solo ejercía su patriarcado en Occidente, nunca sobre ningún patriarca, ni el de Alejandría, ni el de Antioquía, ni el de Jerusalén, ni el de Constantinopla. Un documento que es este documento que vamos a mirar a ver acá, permítanme que este es un documento que al señor River Melén no le gusta, pero pues él no pertenece a ninguna comisión ni mucho menos. Este es sino la idea y primacía en el primer milenio hacia la comprensión común del servicio de la unidad de la iglesia. Ese es un documento entre teólogos católicos y ortodoxos al más alto nivel. Esto no es de la apologética, que es que tal apologista escribió un libro, que tal, no, esto es comisiones al más alto nivel de ambas iglesias sobre lo que era la iglesia en el primer milenio. Y si nosotros vamos a mirar a ver, porque esto tiene el visto bueno el Vaticano y el Papa, si nosotros vamos a mirar a ver, en lo que es antes de la conclusión, nótese bien lo que era la iglesia, señor River Meléndez, los cánones de Sárdica determinan que el obispo que había sido condenado para apelar al obispo de Roma, eso sí podía, o sea, tenía un tribunal de honor y a veces de apelación, este último se lo considera apropiado, podría ordenar un nuevo juicio, eso sí lo hacía muchas veces de forma esporádica, el obispo de Roma, que sería conducido por los obispos de la provincia vecina al obispo. También se hicieron apelaciones sobre cuestiones disciplinarias, no solamente a la sede de Roma, también a la sede de Constantinopla, porque era la misma unidad, una santa católica apostólica, tanto en Oriente como Occidente. Y a otras, estos son eruditos de la talla de una comisión mixta. Quiero aclarar esto, ¿no? Esto no es lo que diga el señor River Meléndez o tal apologista o tal erudito, no. Esto es comisiones mixtas que hacen parte de la Congregación para la Unidad de los Cristianos, que apoyan precisamente en esos diálogos ecuménicos, como veíamos desde la levantación de la excomunión, por igual tanto Atenágoras como Pablo VI. Y mire bien lo que dicen nuestros eruditos en concordancia con eruditos protestantes. Tales apelaciones a las sedes principales trataron siempre de manera sinodal. La apelación al obispo de Roma desde Oriente expresaba la comunión de la iglesia. Pero mire bien lo que dice acá, para que quede claro y no seamos más papistas del Papa. Pero el obispo de Roma, señor River Meléndez, que usted dice que es un ignorante, no
ejerció nunca, jamás autoridad canónica sobre la Iglesia de Oriente. Repito, y esto es de una comisión mixta, el obispo de Roma, señor River Menéndez, en todo lo que fue la unidad del patriarcado de 11 siglos, nunca ejerció autoridad canónica sobre la Iglesia. Entonces, ¿quién es el que no conoce la historia? ¿Quién es el que no se va a las evidencias que he mostrado yo acá? Sin negar absolutamente nada. De hecho, no ha avanzado mucho porque el Vaticano publicó un documento sobre el papel del obispo de Roma al servicio de la unidad de los cristianos y es lo mismo. Estamos en las mismas cuestiones. Esto es del año pasado. Y lo que nosotros podemos mirar a ver es que el texto del dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos, porque el documento que vi va en relacionado con esto, aunque el señor River Menéndez en una emisión trató de desprestigiarlo, pero eso es su opinión personal, pero esto es a nivel de lo que es las altas esferas. El documento Obispo de Roma propone reinterpretar las enseñanzas del Concilio Vaticano II sobre el Papa, o sea, hacerlo más accesible, tanto a nuestros hermanos ortodoxos como a nuestros hermanos anglicanos y demás. El cardenal prefecto del dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos ha presentado y explicado el documento ecuménico titulado El Obispo de Roma. El purpurado opina que el ministerio del sucesor de Pedro ya no es visto por las demás iglesias solo como un problema, que debería ser interesante eso, sino como una oportunidad para reflexionar cómo sobre la naturaleza de la iglesia en su misión del mundo. Para que sepamos más o menos qué es lo que se quiere ver, el obispo de Roma, primacía y sinodalidad en los diálogos ecuménicos y respuesta a la encíclica Ut Unum Sin, es el título nuevo y extenso del documento de estudio publicado por el Vaticano este 13 de junio del año pasado sobre el papel de pontífice, una de las principales discrepancias entre los cristianos porque todavía no se ha llegado a ninguna solución, porque ningún patriarca ecuménico reconoce la autoridad del Papa. De hecho, la semana pasada murió el patriarca de Bulgaria, y jamás quiso reunirse con Francisco porque no lo reconoció, como el patriarcado de Kirín de Rusia, va por esa misma línea. El texto resume por primera vez las conclusiones de los diálogos ecuménicos sobre el ministerio del Papa durante los últimos 30 años. Guido, dime. Ya te estás pasando, mira, bueno, llevas casi... Voy a tomarme, sí. Basado en la encíclica de Juan Pablo, publicada en 1995, a raíz de la novedad que trajo el Concilio Vaticano II. Esto es hasta lo último, ¿no? Asimismo, con esto termino, la cuestión de la primacía papal es uno de los principales temas de diálogo entre las distintas iglesias cristianas, aunque varios reconocen que el obispo de Roma tiene un primado de honor, eso siempre lo tuvo. El principal desacuerdo radica en la competencia de este primado, ya que las demás comunidades fundadas por los primeros discípulos de Jesús se consideran en muchos casos con la misma dignidad de la de Roma. De hecho, algunos sostienen que de la iglesia primitiva el cristianismo se estableció en principales sedes apostólicas que ocupan orden específico, siendo la sede de Roma la primera, primus inter pares, indica el documento de estudio difundido por la Santa Sede. Y finalmente, que sea el Papa Francisco. ¿Cómo tiene que mirar estas cosas? Que sea el Papa Francisco, nuestro máximo líder. Dice, el Papa, como en diversas ocasiones procedentes, citó un teólogo ortodoxo, Iones Sisulas, metropolitano mayor de Pérgamo, falleció en 2023, pionero del ecumenismo, donde dice, ¿cuál es la verdadera unidad de los cristianos? ¿Será que todos tenemos que regresar nuevamente a Roma? Según el Papa Francisco, dice, conozco la fecha de la unión, no lo sé, ¿qué va a ser? Lo sé, que va a ser el día del juicio final. Por lo tanto, es algo que se va desarrollando. Dios quiera que se llegue a un término fin, pero hasta el momento no se ha logrado. Gracias, con eso termino y puedes quitar la diapositiva. Okay, gracias, Betty, por el tiempo adicional. Gracias. Guido se pasó 3 minutos, entonces no sé si Richie también quiera tomar ese tiempo. Muy bien, van a ser 13 minutos, pero igual como quedaron, ¿verdad? Si pueden, si quieren terminar la idea, pues la pueden terminar, ¿no? Hermanos, recuérdense que este es un diálogo solamente entre verdaderos cristianos. Aquí los sectarios pueden opinar, pero aquí los sectarios no tienen nada que ver, ¿ok? Esto es un diálogo entre la verdadera iglesia de Cristo. Richie, cuando hables, mijo, yo te pongo tu tiempo, ¿eh? Ok, listo, Betty. A ver, bueno, creo que Guido se lo tomó muy personal, ¿no? O sea, por eso la forma como está. Y bueno, vamos a decir que le puedo entender, ¿no? Porque hay muchas personas que cuando se les dice ignorante, el orgullo, pues se les mueve, ¿no? Pero en este caso, yo le expliqué a Guido en qué lo llamé ignorante. O sea, yo no estoy diciendo que Guido en toda su persona sea ignorante, sino simplemente en algunos puntos, algunos comentarios que hizo, que en realidad fueron, pues, muy desacertados. Y vemos que Guido salta de aquí para allá, o sea, va de una cita a otra, de un contexto histórico a otro. Pues yo le había propuesto que especificáramos algunos episodios, ¿no? Y los analizáramos a profundidad, pero lamentablemente Guido no quiso, ¿no? A ver, Guido reconoció por lo menos que a Pedro se le dio todo el poder, ¿sí?
Dice Guido que él no niega la jurisdicción. Bueno, si Pedro tenía un primado, no niega la jurisdicción, Pedro tenía un primado de jurisdicción. O sea, 2 más 2 son 4, ¿no? O sea, es una lógica. No entiendo a dónde va Guido, ¿no? Cuando dice una cosa y luego va a decir que no es así. Bueno, Cipriano se opuso a Esteban. Nadie se constituya obispo de obispo. Sí, ¿a qué se refería eso? Bueno, esta es una opinión de eruditos, que curiosamente Guido acepta un erudito, pero rechaza a otros, ¿no? O sea, no sé, yo le digo, los eruditos hay que aceptarlos, pero los datos que presentan, no simplemente descalificarlos. O sea, me parece que ahí Guido se fue muy allá. Ahora, cuando dice que nadie se constituye obispo de obispos, en realidad se está hablando de los que estaban en ese concilio, ¿sí? En realidad se está hablando de que ninguno de nosotros se constituye obispo de obispo. Algunos presuponen que por el hecho de que tenía diferencias con el Papa Esteban, se estaba refiriendo a Esteban, pero el texto no lo dice. Esa es una inferencia que hacen, ¿no? Eso Guido no lo está mencionando. Ahora, ese texto realmente no afecta lo que es la primacía petrina. ¿Por qué? Porque Cipriano nunca lo negó. El problema de Cipriano era con Esteban, no con el primado de la Iglesia de Roma, que siempre le concedió la cátedra apostólica. Por eso el mismo Cipriano, cuando habla de la unidad de la Iglesia, dice que quien se separa de la Iglesia de Roma está fuera de la Iglesia. O sea, curiosamente, esa parte no la está mencionando Guido, ¿no? Dice, nunca el obispo de Roma ejerció autoridad sobre todos los otros patriarcas. Es que ese es un muñeco de paja, porque el primado de jurisdicción no es eso. Y ya te lo expliqué, Guido, no sé cuántas veces te lo hemos explicado. El primado de jurisdicción es cuando el obispo de Roma atiende un problema dentro de la Iglesia por el primado que éste tiene, y no es un simple primado de honor. Me llamó la atención que Guido citó el concilio de Sárdica en el canon 3. Dice, sí, el Papa era el árbitro. Bueno, si es el árbitro, tiene jurisdicción, y no solamente en Occidente, sino también en Oriente, ¿sí? Porque los que estuvieron en Sárdica eran obispos de Oriente, no solamente de Occidente. Ahora bien, el canon 28 de Calcedonia. El canon 28 de Calcedonia es un caballito de batalla que trae muchas veces, y Guido dice que no agarra los argumentos ortodoxos, pero bueno, aquí prácticamente me está dando la razón, ¿no? Porque esos son los argumentos que agarran los ortodoxos. El canon 28 de Calcedonia tiene una larga historia, ¿sí? Pero la principal es que tanto el patriarca de Constantinopla, Anatolio, como el mismo concilio le pidió al Papa Leomano que confirmara el canon. ¿Por qué le pedían confirmación al obispo de Roma? Porque sencillamente él no lo había aceptado, los legados papales no lo aceptaron. ¿Por qué? Porque esto iba contra el canon 6 del concilio de Nicea, que estaba atentando contra las jurisdicciones de Alejandría y Antioquía, que eran sedes petrinas, ¿sí? Esa parte tampoco la ha mencionado Guido. Ahora, el canon 28 de Calcedonia no figura en las antiguas listas canónicas, ¿sí? Durante mucho tiempo estas no figuraron allí. ¿Por qué? Porque no fue reconocido como tal. Porque el canon 28 de Calcedonia fue una imposición del canon 3 de Constantinopla que ni Dámaso, ni Gelasio, ni Gregorio aceptaron. Y de estos son datos históricos, que Guido dice que le gusta la historia, pero esta parte sí no la conoce o no la quiere mencionar. Ahora, me sorprende que Guido diga, eran 3 cabezas y no solo una. Oye, Guido, ahí ya estás yendo totalmente en contra de la fe católica. Es una sola cabeza, y esto lo dice el Concilio Ecuménico de Éfeso, que te cité. Tratando el mismo Pastor Eterno, cita el concilio de Éfeso, cuando el legado Felipe dice estas palabras, que Pedro era la cabeza de la iglesia. Y esto es reconocido también por ortodoxos, no solamente por católicos. Ahora, que hay pseudo ortodoxo es otra cosa. Eso de 3 cabezas en la iglesia, bueno, no sé de dónde se los sacó Guido. Ahora, ¿por qué Cipriano no es hereje? Porque Cipriano no cayó en herejía como tal, no se había definido la herejía del rebautismo. Esto lo hace la iglesia posteriormente. Y el concilio de Cartago posteriormente se sujeta a las decisiones de la Iglesia de Roma, que era quien tenía la razón, dicho por San Vicente de Lerín, San Agustín de Hipona, San Jerónimo. Gregorio Magno enseñó que el Papa debe ser siervo de los siervos de Dios. Muy bien, es que esa es justamente la figura del Papa. Debe ser siervo de los siervos de Dios. O sea, debe ser un siervo, debe servir. El papado es para servir. Por eso otro muñeco de paja es pensar que el Papa es un dictador, es un tirano, va a mandar sobre todo, les va a decir a cada uno qué hacer. No, eso no es el papado. Por eso me sorprende que Guido no comprenda bien lo que es el papado y mucho menos lo que es el primado de jurisdicción. Ahora, el caso del patriarca Tenágoras y el Papa Pablo VI. Por eso le digo que Guido saltaba de aquí para allá, ¿no? Porque del siglo V pues saltó allá al siglo XX. El caso del patriarca Tenágoras y el Papa Pablo VI forma parte del movimiento ecuménico, o sea, el movimiento que busca la unidad de la Iglesia. Y realmente ahora Constantinopla está más cerca de la unidad
que como lo estuvo en el siglo XI, XII, XIII, XIV, ¿no? Pero la iglesia siempre ha buscado esa unidad y ahora Constantinopla quiere venir esa unidad con la iglesia como estuvo durante 1000 años, ¿sí? Porque como dice el mismo Papa Gregorio Magno, y te lo voy a leer, Guido, porque quizás desconoces esto, en el libro 9, carta 12 a Juan, obispo de Siracusa, dice Gregorio Magno, en cuanto a lo que dicen de la iglesia de Constantinopla, ¿quién puede dudar de que está sujeta a la sede apostólica, como lo reconocen continuamente tanto el piadosísimo señor, el emperador, como nuestro hermano, el obispo de esa ciudad? Y estos son datos, no relatos, Guido. A ver, ¿qué más? El Papa no mostró superioridad ante el patriarcado de Constantinopla como patriarca ecuménico. Guido, nuevamente, estás partiendo de un muñeco de paja. Eso no es el papado. El Papa nunca va a actuar como un tirano con los demás patriarcas, porque son hermanos, ¿sí? Por eso se reconocen como obispos. Por eso se habla del colegio apostólico. Deben entender que el colegio apostólico no contradice el papado, porque el colegio apostólico forma parte del magisterio, y el magisterio lo conforma el Papa a la cabeza y los obispos en comunión con él. A ver, ¿qué más? ¿Dónde estaba el poder de Gregorio Magno? Bueno, ya te lo mostramos allí, ¿no? El Papa recuperó el título de Patriarca de Occidente, sí, porque este título siempre le perteneció. Porque, a ver, vamos a leerte por acá rápidamente también lo que nos dice un erudito ortodoxo, ¿sí? Un erudito ortodoxo. A ver si lo encuentro acá rápidamente. Durante el primer milenio, el obispo de Roma, y quizás esto también lo desconoce Guido, y Guido le molesta que yo le diga ignorante, pero es que por lo que argumenta veo la ignorancia en estos temas. Dice Edward Siesinski, erudito ortodoxo, en su libro El papado y los ortodoxos, un libro del 2017, durante el primer milenio el obispo de Roma ejercía autoridad en al menos 4 niveles diferentes: local, episcopal, metropolitano, patriarcal y universal, Guido. Si era un primado y ejerció autoridad universal, es porque ejerció un primado universal, un primado de jurisdicción. A ver, ¿qué más? Dice, el documento de Schieti. Guido dice que no me gusta, pero yo simplemente expliqué el valor que tiene. Yo lo expliqué en varios videos donde te invité a ti a subir y nunca subiste, aunque estabas en el chat. Y ahí yo lo expliqué junto a otro hermano, porque no estamos en contra del documento, simplemente que damos el lugar que le corresponde, porque no forma parte del magisterio. No representa ni a la Iglesia Ortodoxa ni a la Iglesia de Constantinopla. Curiosamente, el documento del obispo de Roma, que cité ahorita y que tú lo rechazaste, pero luego dijiste que luego lo citaste al final, o sea, vi una total contradicción allí o una deshonestidad. El documento del obispo de Roma sí es aprobado por el Papa, por lo tanto sí forma parte del magisterio, porque forma parte del dicasterio, ¿sí? Pero el documento de Schieti no, tienes que aprender a ver el valor de cada documento en su lugar. Ahora, Sárdica tenía un tribunal, pero tú dices que de honor, no de jurisdicción. En realidad sí tenía de jurisdicción, porque tenía para tratar con los casos de los patriarcas, ¿sí? Cuando había una disputa entre los obispos, entre los patriarcas, ¿quién era el árbitro final? El obispo de Roma. Justamente eso es ejercer su primado de jurisdicción. O sea, eso mismo responde a tu pregunta, ¿no? Si tratas el canon de Sárdica o el concilio de Sárdica y no te diste cuenta de eso. Entonces, por lo tanto, veo que Guido no entiende lo que es primacía, o sea, el primer lugar, con toda la autoridad que tiene, y si es el primero, tiene un primado en esa autoridad. A ver, ok, el documento obispo de Roma, yo no lo rechacé, de hecho lo acabé de citar, Guido, cuando tú descalificaste lo que yo te expliqué de pastor eterno, ahí te estaba citando el obispo de Roma, pero como no prestaste atención, pensaste que estaba citando un apologeta. Ese es el prejuicio que debes dejar. Porque si tienes un prejuicio no vas a poder escuchar ni atender a lo que se te está explicando. A ver, el documento obispo de Roma, al que tú hiciste alusión, explica que el primado de honor no contradice el primado de jurisdicción y debe dejar de hacerse esas distinciones que se hacen por parte de los ortodoxos. ¿Por qué? Porque el documento del obispo de Roma busca aclarar lo que es el papado ante tantos muñecos de paja que hacen ortodoxos y protestantes. Por eso esos diálogos que se han venido dando, por lo menos el de Farfas Sarbina, ahí explica muy bien cómo entender el papado. Y es más, hablan también de cómo entender la infalibilidad y cómo aceptar la infalibilidad papal. Entonces, Guido descalifica los eruditos que yo presento, pero él cita a Cisioulas, ¿no? Al obispo Cisioulas. ¿Qué pasa con el obispo Cisioulas? Él también reconoce que hay una necesidad de un obispo universal. ¿Por qué esta parte no la menciona Guido? Ah, porque eso va en contra de la tesis que él está presentando. Y bueno, creo que ya traté con todos los puntos que Guido mencionó. O sea, pero podría traerle más casos. O sea, tenemos el caso del Papa Gelasio. No sé cuánto tiempo me quede, Betty, si me da tiempo para
para leerlo, ¿sí? Porque ya en el siglo V vemos claramente la autoridad jurisdiccional del Tienes un obispo de minuto Roma. con 10 segundos. Ok, sí me da tiempo. Voy a leer acá el testimonio del Papa San Gelasio y que, Guido, nadie se opuso a estas palabras. Por lo tanto, el Papa San Gelasio es reconocido como santo tanto por católicos como por ortodoxos. Y fíjate lo que él enseñaba. En su epístola a los obispos de Tardania, el Papa San Gelasio señaló lo que los santos Atanasio, Juan Crisóstomo y Flaviano habían sido condenados por los sínodos orientales, pero la Iglesia de Roma los había anulado con su autoridad. Dice, tampoco pasamos por alto que la sede apostólica ha tenido con frecuencia, como se ha dicho, la facultad, según la costumbre de los mayores, incluso sin sínodo previo alguno, tanto de absolver a quienes un sínodo había condenado injustamente, como de condenar sin que hubiese un sínodo a quienes convenía. En efecto, el sínodo oriental había condenado el de Santa Memoria Atanasio, a quien, sin embargo, la sede apostólica, al no consentir en la condena de los griegos, absolvió. Del mismo modo, el sínodo también de obispos católicos había condenado al de Santa Memoria Juan de Constantinopla, a quien la sede apostólica, del mismo modo, solo por no consentir, absolvió. Y asimismo el de Santa Memoria Flaviano, condenado por la congregación de los griegos, lo absolvió en igual medida, porque solo la sede apostólica no consintió, y más bien a quien allí había sido recibido, al obispo Dioscoro de la segunda sede, lo condenó con su autoridad y disolvió el impío sínodo al no consentir, y por la verdad decretó por sí sola que se celebrara el sínodo de Calcedonia, en el cual a los innumerables pontífices que habían sucumbido en el latrocinio de Éfeso, pidiendo perdón, solo ella concedió, y a los que permanecían en su perfidia, no obstante, con su autoridad los abatió, lo cual siguió a la congregación que allí se había reunido para restablecer la verdad, pues así como no pudo mantenerse lo que no había sido probado por la primera sede, así la iglesia entera aceptó lo que ella juzgó que debía ser decretado. Y J.N. de Kelly, un erudito anglicano protestante, reconoce que aquí se ve claramente la autoridad jurisdiccional del obispo de Roma enseñada por San Gelasio. Con eso termino. Listo. Exactamente el tiempo que le dimos a Guido. Bueno, se terminó, ¿verdad? ¿Ya no más? Ok. Voy a hacer la pregunta que me hace un hermano, no sé si sea católico, me imagino que es católico porque se hace llamar Pedro II. Aquí me la mandó por Messenger, pero esa pregunta ya la respondió Guido, escuché que la respondió sin saber. La pregunta fue, Guido, entonces tú niegas el primado de Pedro o no lo niegas, pero Guido ya lo respondió, no sé si quieres ahondar un poquito más, Guido. Todo fue muy claro, la exposición fue muy clara y el que tenga dudas que oiga y que entienda. No. Ok, claramente dijo que él no la niega, por eso ya dije, yo no sé si le haga la pregunta, pero ya la respondió. Yo creo, Betty, no sé si Risbel, no sé, pues si no hay preguntas podemos hacer una breve conclusión de 5 minutos, si te parece bien, o concluimos ahí. Me parecería como tú quieras. Sí, porque no veo, la verdad, preguntas, no veo preguntas, todo muy bien, todos muchos comentarios muy buenos. No sé qué sigue, hermanos. Ya, finalizamos. Si le parece bien a Risbel, podemos concluir con 5 minutos y despedir. Xavier Corpus dice careo, que no es verdad. Piden un careo, aquí piden careo. No tengo ningún problema, pero Guido no son. No se puede hacer un careo, un careo con respeto de unos 5 minutos cada quien, no sé. Que careo, aquí en el chat están lo que yo soy protestante, entonces no, porque careo es lo mismo. No, pero lo pidió fue Xavier Corpus, que es protestante y está en tu canal. No, ya. O sea, yo ahora está pidiendo a Nick también. Ya varios lo están pidiendo, pero no sé. Si quieres, concluyamos y con 5 minutos y me despido. Después, si quieres, Risbel 5 minutos sí, creo que sería lo mejor. Ay, perdón. Yo no tengo ningún problema. 5 minutos, ok. Muy bien. Entonces, Guido, vas a empezar, mijo, con tus 5 minutos, ¿verdad? Sí, empiezo. Sí. Ok, dale. Bueno, simplemente algunas cosas ya para ir finalizando. Repito, respeto lo que Risbel dice, yo completamente de acuerdo porque son contextos históricos. Yo lo único que he resaltado, vuelvo a repetir, lo dije inicialmente, me adhiero a la autoridad de la iglesia, al primado de Pedro, simplemente que hay un desarrollo histórico
Y eso es lo que realmente se hace de la jurisdicción, desde la academia, de acuerdo a todos esos contextos que analizamos como tal. Quiero aclarar, terrible, que yo nunca dije que eran 3 cabezas, eso no lo dije yo, simplemente el apóstol Pablo dice que eran 3 columnas. 3 columnas, acuérdate que él mismo dice que la iglesia es columna vertebral. Para esa época, en la 60 eran 3 columnas. No estamos negando que la autoridad suprema era sobre Pedro, lo único que dice Pedro, lo único que dice Pablo explícitamente es que eran Pedros que toman decisiones. Eso es lo que dice en fuente primaria Gálatas 2:9. No que eran 3 cabezas, no 3 columnas, eso aparece en Gálatas 2:9. Y de resto, bueno, lo que estamos hablando de contexto histórico, aclararle a Rible Meléndez que el documento que él mostró, que quiero que por favor este último documento, si por favor me compartes pantalla, Rivel Meléndez, este documento hace parte también del dicasterio. Esto no tiene la firma del Papa Francisco, señor Rivel Meléndez. Esto es simplemente discúlpame, estoy en mi tiempo, si quieres me demuestran. Ese es un documento en el cual el Papa Francisco, de acuerdo a esas mismas comisiones, lo mismo que el que mostré del anterior, es de las mismas comisiones mixtas en los cuales están en ese proceso de diálogo. Pero este documento como tal no es, por así decirlo, esto no es magisterio del Papa. Esto simplemente es un documento exploratorio que tiene que ver con esas mismas cuestiones de análisis y de las que tienen que ver, ¿no? Pero como tal, tendrá que mostrarme usted al final de ese documento donde aparezca la firma del Papa Francisco, ¿no? Simplemente lo que hace es que va en ese mismo orden exploratorio de ecumenismo como tal. Y hasta el momento lo que dicen nuestros hermanos ortodoxos, que son tan católicos como nosotros, es que para llegar a una plena unidad no es por una decisión del Papa, tendría que hacerse como fue en el primero por un concilio, porque la última palabra eran los concilios. Por eso es que los concilios, hay 7 en unidad, y por eso es que nuestros hermanos ortodoxos no vuelven a hacer concilios ecuménicos. Entonces ellos dicen que cualquier cuestión que se pueda resolver en esa misma línea, no solamente el patriarca de Constantinopla, sino los otros patriarcas, tendría que ser por un concilio para definir tal cosa. Entonces, como tanto, yo con eso ya concluyo y quisiera que nuestro amigo River Melén mostrara que ese documento tiene la firma del Papa Francisco. Gracias, con eso concluyo. Te quedan todavía 2 minutos y medio, Guido. No, ya, porque ya analizamos todo. Ok, muy bien. Lo que quise hacer fue demostrar, como dice Rivel Meléndez, ciertos momentos en la historia. O sea, lo de Cipriano de Cartago es un momento, lo del Papa León Magno es otro momento, lo de Gregorio Magno es otro momento, lo del Cisma de Oriente es otro momento. Algo muy interesante, y que eso no lo dijo nuestro hermano Rivel, es que en la declaración conjunta de Atenágoras con Pablo VI, no se aluda a ninguna autoridad suprema, sino simplemente a la misma historicidad que había en la época en que se presentó el cisma. Eso es, porque en ningún momento Atenágoras iba a reconocer ese primado de jurisdicción suprema, porque eso para ese periodo no se vivía, sino que es algo posterior dogmáticamente en el Concilio Vaticano I. Y cualquier persona que quiera indagar más, pues mire realmente, no lo que digan los eruditos, sino lo que firmaron Pablo VI y Atenágoras I. Gracias, con eso concluyo. Ok, listo. Bueno, sí hay 2 preguntas en el chat. Ahorita que terminemos, hermanos, sí las voy a hacer, si me dan chance a los 2 hermanos, ¿sí? Y son 2 preguntas muy buenas que ya me las acaban de enviar por privado, me mandaron capturas y son de nuestra bella y hermosísima y educada Crucita. Pero bueno, Richie, cuando estés listo, mijo, te pongo tu tiempo. ¿Cuánto tiempo es, Betty? 5 minutos. Puedes durar menos o puedes terminar la idea. Vale. Dale. Bueno, como vieron en mi posición, pues simplemente traté de explicar lo que es el primado de jurisdicción desde la enseñanza del magisterio, obviamente fundamentada en la revelación y confirmada por la historia, ¿no? Aclaré que justamente el primado de jurisdicción no hay que entenderlo como que el Papa era un tirano, un dictador que mandaba a los obispos a hacer lo que él quisiera, no. O sea, el Papa era el primado, el que tenía la autoridad, la cabeza de la iglesia, y por eso trataba de mantener la unidad. De hecho, San Jerónimo lo dice, ¿no? Que esa es la finalidad del obispo de Roma, mantener la unidad de la iglesia. Y bueno, yo creo que todos los que escucharon y prestaron atención, pues ya revisarán, ¿no?, los argumentos tanto de Guido como de mi persona. En cuanto a lo que dijo Guido, ¿no?, si él dijo 3 cabezas o no, bueno, yo la escuché así, no sé, los que vean el video, pues ahí verán si él lo dijo o no lo dijo, pero bueno, ya corrigió, ¿no?, por lo menos, eso es lo más importante. ¿Qué más podría decir? Bueno, el obispo de Roma prácticamente tenía una autoridad jurisdiccional con el simple hecho de que él era el que confirmaba los concilios, y claro, si Guido quiere tratar esto en alguna otra oportunidad, no hay ningún problema, podemos tratar esto, ¿no?
porque si el Papa no confirmaba el concilio, como tal, este no llegaba a ser ecuménico, y eso lo vemos en el caso del concilio de Constantinopla I. Vemos que con el caso del Papa Gelasio, ¿no? Deja muy claro esa autoridad jurisdiccional que tenía el obispo de Roma y que no fue negada por nadie, o sea, fue reconocida. Los casos que trajo Guido, pues sí, son analizados, se han tratado, nunca se han negado, simplemente se han explicado en su contexto. Pero como se explicó, ¿no? El hecho de que existieran judíos que rechazaron la autoridad de Cristo no quiere decir que Cristo no tenía la autoridad, ¿sí? El hecho de que se opusieran a la autoridad de Cristo no quiere decir que Cristo no tuviera esa autoridad. Por lo tanto, Pedro, el obispo de Roma, tenía la autoridad, aunque en algún momento se tratara, por lo menos en el caso de Cipriano, contra el Papa Esteban, porque no estaba de acuerdo con su postura, ¿no? Y era más contra él que contra la cátedra de Pedro. Ahora, atendiendo a la petición de Guido, aquí está el documento, o mejor dicho, cuando se hizo la rueda de prensa respecto al libro, ¿sí? Y aquí quiero que Guido lo lea, ¿verdad? Porque dice: el obispo de Roma es un documento de estudio publicado con la aprobación del Papa Francisco, que resume por primera vez las respuestas a la encíclica Huc Unum Sin y a los diálogos ecuménicos sobre la cuestión de la primacía y la sinodalidad. Ahora, si los otros documentos, el de Schieti o los otros, no recuerdo ahorita los nombres, también tienen esta aprobación, no lo he visto, pero más que todo he visto esta aprobación que tiene y es del dicasterio, por lo tanto llega a formar parte del magisterio ordinario del Papa Francisco. Y como les digo, este documento del obispo de Roma explica mejor cómo entender el primado de jurisdicción en esta cuestión de la sinodalidad, en este sentido del colegio apostólico, este sentido del colegio de obispos, que lo enseña Pastor Eterno y lo enseña también el Concilio Vaticano II. Rilbe, si me quieres, tú dijiste que ese documento tenía la firma del Papa Francisco. ¿Me lo puede mostrar la firma del Papa Francisco? No, yo no dije que tenía la firma, dije que tenía la aprobación. Dijiste que tenía la firma del Papa Francisco. Bueno, a ver, por eso yo les decía que hicieran un careo por eso es el careo. Hace, o sea, preguntas y luego ya el otro responde. No, solamente es eso porque creo que le entendí a Rilbe que él dijo que tenía la firma. No, simplemente la aprobación. Ah, bueno. Sí, igual que el otro. Bueno, listo, vamos a darle pues otra vez el tiempo, Richie, adelante. Guido, por favor, mijo, si necesitas un careo así con respetuoso. No, solamente, no, solamente quería que Rilbe me aclarara si tenía la firma del Papa. Sí, no hay problema. Sí, una cosa es la firma, otra cosa es la aprobación, porque son comisiones mixtas del dicasterio de la Unidad de los Cristianos, ¿no? Al igual que el documento que yo mostré. Sí, bueno, lo que pasa es que él también quiso preguntarte algo y no lo dejaste, pero no, bueno, está bien. Si quiere que me pregunte, si quiere que me pregunte. Claro. Entonces, no sé, Betty, no sé si las preguntas son una para Rilbe y otra para mí, si no ya... Pero todavía no termina Rilbe. Sí, no, tranquila, ya está bien. Ya, ¿hasta ahí? Muy bien. Sí. Ay, no puede ser, ya se me perdieron las preguntas. Ay, no lo puedo creer. A ver, espérame. A ver, parece que vi aquí en el canal de Richie que hizo Cruzita 2 preguntas muy buenas. A ver, vamos a ver. Se me perdieron. Cruzita, rápidamente, mija, si puedes volver a hacer las preguntas. No sé quién, hicieron 2 preguntas muy buenas. Bueno, fue Cruz, pero después la hizo otra persona. A ver. Buen punto, atiendan está hablando mal de Betty. Ay, ¿quién está hablando mal de? A ver, ahí va. Ladrón en la Cruz dice, si realmente eran, pero esta pregunta no sé para quién es, para los dos. Bien. Si realmente eran una sola iglesia con una sola cabeza de autoridad, ¿por qué tuvieron que levantarse mutuamente la excomunión y no solo el Papa? Ahí está. Pero esa pregunta para quién es, no entiendo. Creo que eso lo expliqué yo y Rilbe también dio la excomunión que se levantó mutuamente entre Pablo VI y Atenágoras. Okay. Cada uno dio su punto de vista, cómo entiende. Ese sería mi punto, ¿no?
Mi punto sería, si me das 2 minutos, que después Risbel 3 minutos, el punto fue que ya para el siglo XI había muchas fisuras entre Roma y Constantinopla, que siempre tuvo ese prerrogativo de la Nueva Roma. De hecho, inclusive muchos emperadores eran los que deponían a los papas, como el caso de Constante II, que depuso al Papa Martín I, porque en última los que tenían la última autoridad eran los emperadores, los que convocaban concilios eran los emperadores, ¿no? En el sentido de un gobierno teocrático. Entonces, esa ruptura se dio porque de una forma apresurada el cardenal Humberto, al no ver pues todas las cuestiones que se llegaron a acuerdo, firmó una excomunión en el altar mayor de Hagia Sofía. Al día siguiente el patriarca Miguel Cerulario también. Una excomunión es que se rompió esa unidad que venía, como decíamos, una santa católica apostólica, como lo reclamaba San Agustín, tanto en Oriente como en Occidente. Esa excomunión se levantó mutuamente, como decíamos, en esa reunión histórica que tuvo tanto el Papa Pablo VI como Atenágoras, en igualdad de conciencia. Eso es lo único que yo di. Y a los que quieran mirar, pues pueden mirar el documento que firmaron ambos dirigentes sobre el mismo, ¿no? Quiero aclarar que hay una anécdota, no sé si será verdad, que decía que pronto Atenágoras estaría pensando en hacerse católico. Hasta la fecha, después del cisma, ningún patriarca ortodoxo se ha convertido al catolicismo. Ningún patriarca, siempre ellos han tenido su autonomía. Siempre se ha reconocido que la sede de Roma era la sede de honor y apelación. Eso sí lo reconocen también las iglesias históricas, pero no en el sentido de una jurisdicción, ¿no? Ellos no reconocen ningún tipo de jurisdicción sobre sus propios territorios eclesiásticos y no hay ningún hecho histórico donde demuestre que un solo obispo de Roma tuviera total jurisdicción sobre los otros patriarcas. Eso nunca se dio. Esa sería mi respuesta. Gracias. Richie, ¿quieres agregar algo a esta pregunta que fue para los dos? Bueno, sí, realmente cismas siempre han habido en la iglesia, pero la cuestión aquí es entender el cisma. O sea, ¿cuándo hay un cisma? Cuando se separa de la autoridad como tal. ¿Y quién tenía esta autoridad como tal, como primado? Porque muchos dicen primado de honor. No, pero tenía un primado. Era el obispo de Roma. Me llama la atención que Guido diga que los emperadores convocaban los concilios. Claro, porque tenían el poder político. Pero en cuanto al eclesiástico, era el obispo de Roma quien tenía que decretar esto o prácticamente confirmar esto, ¿no? Tenía que haber una sinergia con el obispo de Roma. ¿Por qué tuvieron que levantarse mutuamente la excomunión y no solo el Papa? Bueno, porque en realidad la excomunión fue ni siquiera entre el Papa, fue entre el legado papal, Humberto da Silva Cándida, y el patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulario, ¿no? Pero esto ya prácticamente venía a través de un problema personal entre ellos, o sea, porque los dos tenían un carácter fuerte, según nos cuentan los historiadores, y al final, pues esto, digamos, terminó en un problema entre... no la iglesia de Constantinopla y la iglesia de Roma, en realidad fue un problema entre ellos, porque no repercutió en las iglesias ni en Occidente ni en Oriente, sino hasta el siglo XIII, si no me equivoco, con el saqueo de Constantinopla. ¿Sí? Entonces, eso es lo que podría decir. Una pregunta para Guido, que aquí está, dice, Concilio Vaticano I, Si es para mí, también es para para que ti. Risbel, sí, pero también, y también para que Risbel, ok, para los dos, pero esta es especialmente para ti, mijo. Concilio Vaticano I, Constitución dogmática, Pastor Eterno. Cito, así pues, enseñamos y declaramos que, de acuerdo al testimonio del Evangelio, un primado de jurisdicción sobre toda la Iglesia de Dios fue inmediata y directamente prometido al bienaventurado apóstol Pedro y conferido a él por Cristo Jesús, Papa León XIII, en el siglo XIX, encíclica Sanctis Cognitum, creo que es el número 33, dice, por esto los pontífices que suceden a Pedro en el episcopado romano poseen de derecho divino el poder supremo de la iglesia. Preguntan aquí, ¿dónde está negando la primacía desde un principio? A ver, espérame. ¿Dónde está negando la primacía de Pedro desde un principio o si el Concilio Vaticano I se equivocó? Bueno, vuelvo a repetir, y yo me fui a la Constitución Pastor Eterno y mostré que la Constitución Pastor Eterno no es, por así decirlo, un croquis históricamente. De hecho, repito, por ejemplo, lo de Gálatas 2:9 es fuente primaria, era lo que se vivió según Pablo
que para la época de los años 50 eran 3 los que tomaban esas decisiones. Evidentemente pone a Cefas en el centro, pero va a entender de que como era una iglesia colegial, pues así mismo era su gobierno. Y así mismo, en el transcurso de la historia, ese primado de jurisdicción de honor, pues ha tenido unos matices que, vuelvo a repetir, la Constitución Pastor Eterno no se aclara punto por punto hasta llegar al Papa Francisco. Nosotros no podemos ver al Papa Francisco con la misma autoridad que tenía Lino en el siglo I. Eso es algo anacrónico porque hay una evolución histórica. Entonces, en todo el transcurrir histórico fue lo que traté de hacer yo, con hechos reales, como de Cipriano, eso es algo real, eso no es una apología de los protestantes, los ortodoxos, se dio esa disputa y el mismo Cipriano le dijo, nadie sea obispo, y se lo dijo a Cipriano, a Esteban, su homólogo, en esa misma disputa. De hecho, lo calificó de tirano. Si eso hoy en día se presentara con el Papa Francisco, por eso coloqué el ejemplo de Gamó, pues evidentemente sería excomulgado, porque actualmente el Papa, con esos mismos prerrogativos de pastor eterno, no está por encima inclusive de los concilios, inclusive de todo el colegio episcopal, porque es la máxima autoridad. Eso no se vivió en el siglo III. Quiere decir que hay un desarrollo histórico para entender más esa perspectiva. Esa es de pronto mi respuesta. Gracias. Richie. A ver, como bien hablamos, Pastor Eterno es una constitución dogmática, por lo tanto va a hablar es del dogma, va a definir el dogma, pero este no va a tratar en contra de la historia, sino que va a tomar elementos de la historia donde se ejerció este primado de jurisdicción. Por eso es que hace alusión al concilio de Éfeso del año 431, donde el legado Felipe dice que el Pedro era cabeza, era príncipe de la iglesia y que él era el que iba a juzgar a la iglesia, ¿no? En sus sucesores, o sea, en el obispo de Roma. Yo creo que ahí más claro no puede ser ese primado jurisdiccional ya en el primer milenio reconocido y por un concilio ecuménico. A ver, ¿qué más podríamos decir? ¿No? El obispo de Roma como tal hay que entenderlo en su papel o en sus 4 niveles de autoridad, ¿no? Local, patriarcal y universal, ¿no? A mí me falta otro, pero no recuerdo ahorita, que es el que leí de Edward Siesinski. Por lo tanto, hay que ver en qué momento el Papa actúa cada uno de esos niveles de autoridad. Les voy a poner un ejemplo muy básico. Si aquí en Venezuela se da un problema entre mis sacerdotes, quien va a atender el problema no es el Papa, porque nosotros tenemos nuestro obispo de nuestra jurisdicción, ¿sí? Si hay un problema en Roma, ¿quién es el que va a atender los problemas en Roma? El Papa, porque es obispo de Roma. Ahora, si hay un problema general por parte de los obispos que no logran solucionar, por decir, un problema entre Venezuela y Colombia, entre los obispos, ¿quién es el que va a solucionar ese problema? El Papa. ¿Qué está ejerciendo ahí? Autoridad jurisdiccional universal. Entonces, el Papa va a ejercer su autoridad dependiendo la situación que vaya. Entonces, esto no niega que haya tenido su primado de jurisdicción. El texto, repito, Pastor Eternus, no va a tratar toda la historia del papado, va a tratar con los elementos del primado de jurisdicción, que es el que está definiendo. El caso de Cipriano de Cartago es un caso histórico, pero aquí hay que aclarar otro punto que Guido repite, porque dice, ahí se está hablando de Esteban. No, ahí están reunidos en el concilio de Cartago y lo que dice Cipriano es que ninguno de nosotros se constituye obispo de obispo, es decir, que ninguno de ellos iba a estar por encima del otro. Y en eso tiene razón, porque el obispo de Roma no está por encima de los demás, simplemente está para servir a los demás. Por eso es siervo de los siervos de Dios. Pues yo digo, si se sigue tergiversando lo que es el obispo de Roma, el primado de jurisdicción, van a rechazarlo con cualquier argumento, pero si lo entienden correctamente, lo van a comprender sin problema. La última pregunta para los dos, y bueno, aquí dice que es para Richie, pero igual que la respondan los dos. La está haciendo Cruzita, dice, no es cierto que en el documento de Cheta sobre el papado en el primer milenio reconoce que el primado de honor no era solo de honor, sino que llevaba cierta autoridad. ¿Guido? No se te escucha, Guido. Prende tu micrófono, porfis. Primero Guido y luego que responda Richie, ya con eso nos vamos. Pero bueno, yo mostré el documento, que son documentos exploratorios que van por esa misma línea, lo mostré tal cual. Permíteme otra vez porque ya lo había borrado. Antes de, si Risbel por favor me comparte pantalla, si es tan amable. Aquí está el documento que cualquier persona lo puede mirar. Este es el documento que como tal, que este exploratorio.
es por la misma línea del último, porque estos son comisiones mixtas. Por eso es que el Papa no firma eso, porque evidentemente no es magisterio, porque todavía están en diálogos. Esto fue en el 2016 y obispo de Roma es del 2024. Repito, como digo, de comisiones mixtas, o sea, al más alto nivel. Y aquí está, antes de la conclusión, donde dicen las comisiones mixtas, dice la apelación a Roma desde Oriente expresada como es de la Iglesia, pero el obispo de Roma no ejerció la autoridad canónica sobre las iglesias de Oriente. O sea, esto es, o sea, el obispo de Roma no ejerció una autoridad ni contra el patriarcado de Constantinopla, ni el patriarcado de Alejandría, ni el patriarcado de Antioquía, ni el patriarcado de Jerusalén. Esa es la realidad histórica, aquí está. Y vuelvo a repetir, esto es a nivel exploratorio, pero lo interesante de este documento es que son comisiones mixtas. O sea, esto ya es a nivel de lo que tanto la Iglesia Católica como las iglesias ortodoxas están en esos diálogos. De hecho, todo lo que usted ve aquí en el documento de aquí es casi los mismos puntos históricos que cualquier persona puede analizar. Esto es lo que yo doy a entender. Repito, solamente desde el contexto histórico. El patriarca de la jurisdicción de Roma era en Occidente y los otros tenían cada uno sus iniciales SS. Dije yo, y creo que el señor Risbel Meléndez no me entendió bien, que dije yo que cuando protestó León Magno ante el canon 28, porque si no, entonces, ¿para qué muestra la carta de Anatolio? Excusándose, pero las cartas como tal no. Lo que es vinculante son los cánones. Si existió ese canon, si no hubiera existido, entonces el Papa León Magno no hubiera protestado. Ahora, yo le doy la razón al Papa León Magno porque él alegaba que Constantinopla, que es una sede ya imperial, él alegaba que en autoridad histórica, como había sido decretado en el canon 3 de Nicea, evidentemente eran 3 las sedes. Pedro, la del Roma, por ser el martirio de Pedro y Pablo; Antioquía, porque fue su primera sede, según la tradición, 7 años, donde se da el título de cristiano. De ahí venía Ignacio de Antioquía, que de hecho en su carta a los romanos dice que preside en la región de los romanos. O sea, independientemente de que si se nombra no a un obispo, dice que su región y su presidencia es en ese mismo territorio. Y Alejandría, porque según la tradición, su discípulo San Juan Marcos, que escribió el Evangelio, que ya por título, Evangelio de Marcos, que según fue hecho en Roma, pues fue martirizado en Alejandría. Eso ya hace parte de la tradición. Algunos lo discuten o no. Ya Constantinopla también apeló a que en su sede había sido martirizado el apóstol Andrés, que en este caso ellos aluden a esa autoridad. Es por eso, y con eso termino, que cuando hay las fiestas litúrgicas, como lo mostré, cuando hay la fiesta litúrgica de los apóstoles Pedro y Pablo, hay delegaciones ecuménicas de los patriarcados, sobre todo de Constantinopla, que van a Roma, y cuando es la fiesta litúrgica del apóstol Andrés, hay una delegación también de Roma que va a Estambul para celebrar esa misma festividad litúrgica. Bueno, con eso ya concluyo. Gracias, que Risbel también conteste. Gracias, Guido. Entonces, ya que Richie responda, y no sé si quieren más o ya nos vamos. Adelante, Richie. Sí, a ver, la pregunta como tal es del documento de Schieti, ¿no? Si no me equivoco, del 2016, sí. ¿No? Sí, sí. Bueno, realmente yo voy más con lo actualizado, ¿no? En este caso, con el documento del obispo de Roma, que es el del año pasado, porque obviamente profundizó en todos esos estudios, todos esos análisis, todo eso, y ahí aclara, ¿sí? Porque aclara lo que es lo del primado de honor. De hecho, acá lo tengo, no es el documento como tal, sino es un extracto que tomé por acá. Ah, perdón, este es el tuyo. Aquí está. Esto lo dice en el punto 98. Dice, algunos diálogos señalan que en el primer milenio esta primacía de honor no significaba simplemente precedencia honorífica, sino autoridad para tomar decisiones reales. En 1991, el diálogo ortodoxo católico francés hizo un llamamiento para superar la oposición entre primacía de honor y primacía de jurisdicción, reconociendo, que esto es lo que le estaba explicando a Guido desde hace rato, que el honor implica responsabilidad y autoridad reales. Si el primado es efectivamente inter pares, no es menos primo, es decir, sigue siendo primado. Y si tiene jurisdicción, es primado de jurisdicción. Esto lo vemos en el documento del obispo de Roma, en el punto 98, y cualquiera lo puede verificar. Ahora, lo del canon 28, ¿no? Que lo mencionó Guido otra vez. O sea, aquí la cuestión es que el obispo de Roma tenía que aprobar ese canon,
Porque ese canon, como dice el patriarca Anatolio, lo impusieron los mismos de Constantinopla, que a su vez querían imponer el canon de Constantinopla, primero, que no fue aceptado por ningún papa ni por la Iglesia de Alejandría, porque este es otro dato histórico también. La Iglesia de Alejandría no aceptó el canon 3 del Concilio de Constantinopla I, por eso no fue reconocido como ecuménico en los primeros siglos, ni siquiera Éfeso lo reconoció como ecuménico, vino a ser reconocido como ecuménico por Calcedonia en el año 451, y el primero que lo lista como ecuménico es el Papa Gregorio Magno. Esto da pie a entender que el Papa es el que tiene la última palabra en cuanto a los concilios como ecuménico, ¿sí? Entonces, esto, si no es primado jurisdiccional, bueno, ustedes dirán. Con eso termino. Ok, entonces ya se terminó ahí. Muy bien. Pues no sé, ya vámonos. Oigan, quiero decirles que este miércoles creo, voy a debatir con la amiga de Cristian, la hermana amiga que se llama, híjole, no sé cómo se llama la muchachita. Arenita. Arenita, sí. Es su prometida. Ah, bueno, ok, entonces con la novia de Cris voy a debatir con ella en el canal de Cruz, porque yo el mío no sé qué pasa, ya no puedo entrar al mío, batalló mucho y pues los invito por favor, y en TikTok voy a debatir también con John Félix, otro protestante, también los invito para ahí, va a ser el miércoles con Arenita y el jueves con este muchacho, ¿sí? Richie, Guido, despídete y luego Richie y luego ya me sacan, nos vamos. Adelante, Guido. Bien, gracias. Bueno, gracias entonces a las personas que estuvieron, a los hermanos católicos, mis hermanos protestantes, porque yo sí los considero mis hermanos de ambos canales. Cada quien saque sus propias conclusiones, agradeciéndole a Betty por la moderación y a la invitación de River Meléndez. Quería también, si River lo permite, que las personas, los canales católicos y protestantes que quieran reaccionar, si lo van a hacer con respeto por parte mía, lo pueden hacer, porque me parecería que eso es interesante y hace parte de toda esta serie a veces de encuentros que se hacen. Entonces, no sé si Risbet también tendría alguna objeción, pero por mi particular creo que sería interesante, ¿no? Si algún canal católico, algún canal evangélico quiere hacer sus reacciones, por mi parte, completamente de acuerdo. Y saludos por acá a nuestro amigo el doctor Enoel Hernández, que lo aprecio muchísimo. Bendiciones para él y para todos ustedes. Gracias. Con eso me despido. Betty, si quieres darle tú para yo terminar cerrando, ¿no? Como es el canal. No, ya, sí, también muchas gracias por haber invitado. Me encanta este diálogo porque pues somos cristianos los tres, pertenecemos a una misma iglesia y pues estos diálogos a mí me parecen muy buenos, muy buenos. Gracias pues, hermanos. Yo creo que yo me voy a salir porque ya casi me voy a misa, ¿eh? Dios me los bendiga, Dios me los rebendiga y estamos ahí estamos en contacto. Chao. Gracias, Betty. Bueno, Guido, gracias por aceptar la invitación. La verdad, bueno, te pido disculpas si en algún momento te ofendí o dije algo que estuvo de más, pero sabes que a veces es cuestión del momento, sobre todo si nos apasionan estos temas. Yo te reconozco obviamente como católico, como mi hermano. Yo no te voy a excomulgar ni te voy a juzgar porque obviamente no tengo esa autoridad. Simplemente pienso que estás equivocado en ciertas cosas, ciertas posturas, pero bueno, para eso es el diálogo, ¿no? Para eso se trata de que dialoguemos, presentemos nuestro argumento y ya los demás saquen sus conclusiones, ¿no? Y bueno, gracias a Betty que se acaba de ir. Esperamos a los hermanos que les haya gustado, ¿no? Que hayan aprendido, que hayan tomado nota, ¿sí? Aquí pues no se trata ni de humillar, ni de refutar al otro, no. Simplemente es un compartir argumentos y que cada quien saque sus conclusiones. Ahora bien, si alguien quiere reaccionar, pues lo que le pedimos es que lo hagan, como bien dijo Guido, con respeto, ¿sí? No hay ningún problema, lo hacen con respeto, tanto católicos como protestantes. Y bueno, debo decir esto, ¿no? Si en algún punto me equivoqué, pues me sujeto a la corrección del magisterio de la iglesia, ¿sí? En tal caso. Y bueno, gracias a todos los que estuvieron allí. Entonces nos vemos en otra oportunidad. Que Dios les bendiga.